hacia a Bélgica. También el caso Transportadores del Norte, en donde se incautó 32 paquetes de droga en la ciudad de Tacna. Los Delfines, donde también se lograron detener a varias personas que transportaban 365 paquetes tipo ladrillo de alcaloide de cocaína. Y finalmente el caso Merengue, en donde se incautó gran cantidad de insumos químicos que iban a ser precisamente utilizados para la elaboración de droga. En estos momentos ya ha llegado el ministro del Interior, Mauro Medina Guimaraes, quien en unos minutos más estará dando mayores detalles acerca de estos 4 operativos que han resultado en una gran incautación de droga. La información, Erika Rado, para Exitosa. Exitosa está en Conexión Nacional. Tenemos información en vivo desde la región Piura con el Arcilupu. Información en vivo desde Piura. Un taxista fue intervenido y detenido por efectivos policiales tras ser reconocido por sus víctimas como el autor del robo de dinero. La detención se generó a la altura del Óvalo Bolognesi en el centro de la ciudad. El sujeto, identificado como Silvestre Chanduví Lachira, de 46 años, es acusado por varias personas de la tercera edad que, tras ser víctimas del asalto de este sujeto, anotaron la placa del vehículo en que prestaba servicio de taxi. Al menos 3 parejas de ancianos pudieron reconocerlo. Hay denuncias que datan desde el año pasado en la comisaría de Piura, fecha desde la cual este sujeto habría venido cometiendo sus fechorías. De otro lado, las víctimas pidieron justicia y la devolución de su dinero, informó el Arcilupu, Exitosa Perú. Nos trasladamos hasta Tumbes con Carlos Villacorta. Información en vivo desde Tumbes. En un trabajo de inteligencia, los efectivos policiales del distrito de Aguas Verdes intervinieron a un hombre de 19 años de edad por tener una requisitoria vigente por el delito de homicidio calificado. Se trata de Carlos Castro Gutiérrez, quien se encontraba solicitado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo desde el pasado 6 de julio del presente año. La intervención policial se produjo en el asentamiento humano La Curva en horas de la mañana. Vale indicar que los policías informaron que Carlos Castro viajó a Tumbes para refugiarse en una vivienda de un familiar aquí en Tumbes. Informó Carlos Villacorta para Exitosa Perú. 10 de la mañana, 9 minutos. Tú estás en Exitosa. Enseguida, Nicolás Lucar. Exitosa. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa con un lenguaje claro, directo y objetivo. Hoy en nuestra portada, ahora sí caerán los corruptos. Se viene avalancha informativa del caso Lavallato. Diario Exitosa te informa con la verdad a solo un sol. Comunícate con nosotros en WhatsApp 977 30 7629. Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Hablemos claro. El día de ayer ocurrió algo realmente sorprendente. Comienza el programa de mi amiga, pensaba yo, Mávila Huertas, y ¡pam!, aparece Lucar con Paniagua. Esta discusión que tuvimos hace 17 años y que terminó con mi salida en ese momento de la televisión y sobre lo que yo he hablado hasta el cansancio. ¿No es cierto? Y se empiezan a decir cosas, Jorge del Castillo, por supuesto, ahí en el coro, repitiendo algo que unos días antes ya había dicho Juan Cheput. ¿No es cierto? O sea, ¿cuál es la teoría de esta gente? Que en esa época lo que yo pretendía era decir que como empezaron a aparecer los Vladivideos, todos eran corruptos, que yo había dicho que Valentín Paniagua había estado en el cine. Mentira, nunca dije eso, la historia era otra. Revisen bien su propio video, que ustedes lo tienen. Entonces, ¿esto a qué viene, no? ¿A qué viene esta supuesta teoría de una conspiración donde yo pretendía decir que todos eran corruptos, ¿no es cierto? Supuestamente para proteger a los que estaban en los Vladivideos. Que esto tiene que ver con lo que está pasando ahora, me imagino, no, supongo, estoy tratando de entenderlos en relación al caso del doctor César San Martín. Entonces yo he estado revisando las cosas que he hecho en los últimos años y meses para entender por qué el Grupo El Comercio decidió declararme la guerra. Y yo he dicho varias cosas. He dicho, por ejemplo, que no puede ocurrir hoy lo que ocurrió en esa época.
Porque ¿qué ocurrió en esa época? Que no vimos todos los videos, que no supimos la verdad completa, que hubo montones de gente que pasaron piola, que estuvieron sentados en el CIN, donde yo nunca estuve, que hicieron negocios con Montesinos, que cobraron o pagaron por favores, ¿no es cierto? Que lograron resoluciones judiciales, que hicieron de todo en las oficinas del CIN, que había videos que desaparecieron. El señor Mome, por ejemplo, accionista del canal para el que trabaja, la señora Mávila Huertas, dice que estuvo en el CIN varias veces hablando de Ecuador. Vladimiro Montesinos ha dicho que no hablaban de Ecuador, que él era su topo. No le creíamos a ninguno de los dos. No tomemos por cierta ninguna. Miremos los videos de Chicho Mome. ¿Dónde están? Desaparecieron, Mávila. Desaparecieron. Para que no podamos saber la verdad, no le creas a ninguno de los dos. Hazla de periodista, busca la verdad, busca la fuente. Pero no solamente eso, sino en el momento que se plantea la discusión sobre el tema de qué debería pasar con los medios de comunicación que fueron mal usados, lo que tenía que ocurrir es una cosa que yo dije y que vuelvo a decir ahora. Los canales de televisión que habían sido mal usados y que habían traicionado el uso de sus licencias que la sociedad les había entregado, tenían que perder la licencia. Y esos canales de televisión tenían que ir a una licitación pública para ver qué nuevas personas se hacían cargo de la conducción de esos canales de televisión. Y eso no se hizo. Se hizo una tranza para que el Grupo del Comercio terminara con la ayuda de Alejandro Toledo y chantajeando a la gente del Banco Vice con un cuchillo acá, ¿no es cierto?, terminaran apoderados de un canal de televisión. Se hicieron las cosas muy mal. Y el problema que ha ocurrido después, que es lo que hemos pagado por hacer las cosas mal en ese momento, por no enfrentar la verdad completa, es que la historia se repitió. Porque ¿qué ha pasado después de que cayó Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori? Y después de que hubo la pequeña transición de Valentín Paniagua, que todos están metidos en la corrupción. Que el sistema se reprodujo y se multiplicó. Que había gente que quería que se fueran Montesinos y Fujimori, no porque eran buenos y querían que se instaure la honestidad en el Perú, sino porque querían robar ellos, Mávila. Ellos querían robar. Porque eso es lo que nos ha ocurrido, eso es lo que estamos enfrentando hoy, eso es la vergüenza a la que nos enfrenta el tema Lavajato. Pero eso es un lado del tema. El segundo tema sobre el que yo he estado insistiendo es que la justicia no puede actuar como está actuando, pues. O sea, no hay derecho a que una voleibolista que es pareja del señor Cuba, que es viceministro de Comunicaciones, esté presa con prisión preventiva y el señor José Graña esté en su casa. No se pasen. El señor José Graña era socio de Odebrecht, tiene el mismo nivel de responsabilidad que el señor Barata. Porque cobraron, o sea, pagaron comisiones ilegales, concertaron comisiones ilegales, concertaron sobrevaluaciones, concertaron declarar prioritarias obras que no lo eran. El señor José Graña es tan delincuente como el señor Barata. No hay ninguna diferencia. Ah, no, si hay una. Que el señor Barata por lo menos está ayudando a la justicia a saber la verdad. Y el señor está en su casa. O sea, ¿por qué tiene ese privilegio? ¿Porque es el accionista mayoritario del Grupo del Comercio? ¿Que es el dueño de Canal 4? O sea, si lo que pretenden es que me van a asustar, me van a intimidar con este tema, o sea, quieren discutirlo de Paniagua, lo discutámoslo cuando quieran y donde quieran. Porque a diferencia de otros periodistas, yo asumo la responsabilidad de mis actos. Porque yo siempre le digo a mis hijos, las buenas personas no son las que no se equivocan. La gente decente no es la que no comete errores. La gente decente es aquella que cometiendo errores es capaz, primero, de reconocerlos. Segundo, de aprender la lección para no volver a cometer esos errores. Y lo tercero, asume las consecuencias de sus errores. Porque por los errores hay que pagar. Y yo he pagado por mis errores y con creces. Con creces. Entonces no me van a venir a dar a estas alturas, los señores del comercio, lecciones de nada. Son ustedes parte de todo esto. O sea, la podredumbre que ha infectado el Perú todos estos años los ha tenido a ustedes como autores. Y yo lamento tener que recordar ahora
y terminar dándole la razón, porque hay mucha gente que no conoce esto. Cuando yo hice la revista dominical, y no me va a dejar mentir Renato Canales, actual director de prensa de Panamericana, nuestro jefe era Alejandro Mino Quesada, papá, uno de los personajes emblemáticos del Grupo El Comercio, con el cual yo establecí una relación personal porque trabajaba cotidianamente con él. Él ayudó a poner el nombre de la revista dominical. Con él enfrentamos juntos el golpe del 5 de abril, porque estábamos juntos en esa época en América. Y él me expresaba cada vez que conversábamos en la intimidad su preocupación por el futuro del Grupo El Comercio. Y él decía, mi hermano y yo somos abogados, somos periodistas, podemos equivocarnos, pero nosotros actuamos en función de lo que nosotros creemos que es el interés de la sociedad. Pero ¿sabes lo que me preocupa, Nicolás? Que cuando nosotros no estemos, nuestro grupo empiece a responder a intereses que no tengan que ver con el interés de los ciudadanos, sino intereses de grupos empresariales y inversionistas que son los que manejan la mayoría del grupo hoy. Ese era su temor. Y me apena decirlo, no se equivocó, porque eso es lo que está pasando ahora. Entonces el asunto es muy simple y muy claro. Yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Ustedes, los que me ven, me escuchan, son testigos de lo que he venido haciendo todos estos años. La radio me ha permitido tener con ustedes una relación directa, frontal, transparente. Ustedes conocen de mis opiniones, de mis juicios. Ustedes son los que me tienen que juzgar por lo que yo he hecho o dejado de hacer, por lo que he acertado y en lo que me he equivocado. Pero yo voy a seguir en lo mismo, voy a seguir insistiendo en que no es justo que Jessica Tejada, una voleibolista, esté en la cárcel, cuando es la última rueda del coche en el sistema de corrupción. En el caso de Lava Jato, el señor Graña está en su casa. Eso no me parece justo, ¿no? Y no me parece justo que la política se intervenga e interfiera en el ejercicio de la justicia. Que la justicia tiene que ser igual para todos, que si la señora Keiko tiene que ir a la cárcel, pues tendrá que ir a la cárcel por recibir dinero para su campaña electoral y no declararlo. Que si el señor Graña, por muy dueño que sea el Grupo El Comercio, tiene que ir a la cárcel, pues tendrá que ir a la cárcel. Y si el señor San Martín se equivocó y actuó incorrectamente y hizo algo que no debía y su comportamiento en relación al juez Inostroza o al juez Walter Ríos es delictiva o implica alguna falta a sus compromisos como magistrado, tiene que salir, y que si el doctor Chávarri se equivocó también. Y que lo que nos tiene que interesar a todos es que, insisto, la justicia no se politice y que caiga quien tenga que caer. Es así de simple, es lo que queremos todos los ciudadanos. Yo lo único que lamento es que en esta vorágine lamentable se terminen destruyendo amistades. Pero así es la vida. Así es la vida y hay que seguir adelante. Soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa, y le pido mil disculpas al señor Nelson Schack, Contralor General de la República, por haber robado unos minutos a la entrevista y al tiempo que no le sobra al señor Contralor. La pregunta para el día de hoy es, para las redes, ¿piensan ustedes que deben revisarse las prisiones preventivas o no? O sea, ahora que somos testigos de cómo se ha manejado el sistema judicial, ¿deberían revisarse las prisiones preventivas que se han otorgado? Por ejemplo, la del señor Graña, digamos, ¿no? ¿O no? Su respuesta, sus puntos de vista, háganoslo llegar a Exitosa Noticias en el Facebook y a @exitosape en el Twitter. Bienvenido, don Nelson Schack. Un placer. ¿Cuál es el balance, Nelson, en este momento? O sea, ¿cuál es la situación en la que estamos? Bueno, ahora acabamos de iniciar el día de ayer el lanzamiento de un programa de Postula con la Tuya, que es muy importante, porque estamos a prácticamente 2 meses de tener la oportunidad como ciudadanos de escoger quiénes nos van a dirigir y quiénes van a llevar los destinos de los gobiernos regionales y locales durante los próximos 4 años. Toda esta situación, Nicolás, que como todos conocemos, de amplia penetración de los problemas de corrupción e inconducta funcional, se deben pues a muchas causas complejas. Pero hay una que es fundamental. Las organizaciones, y yo siempre pienso así, las organizaciones, las instituciones públicas no son corruptas. Los que nos equivocamos somos las personas. Y entonces ahora tenemos la oportunidad de escoger a buenas personas, personas honestas, decentes, idóneas, que sean transparentes en su actuar, que rindan cuenta, que realmente como funcionarios públicos que van a liderar los procesos de desarrollo de nuestras regiones y de nuestros municipios, de nuestras provincias y distritos,
puedan realmente ser un ejemplo con su actuación y su comportamiento, porque de sus decisiones, acciones y omisiones va a depender nuestra vida cotidiana durante los próximos 4 años. Pero ¿qué se hace, Nelson, ¿no? cuando lo que uno enfrenta? Porque, o sea, lo que usted dice es cierto, pero ¿cómo hacemos cuando enfrentamos? Porque es increíble lo que está pasando. En medio de una batalla contra la corrupción, del caso Lavajato, de todo lo que está ocurriendo, estamos enfrentados a una campaña electoral donde una enorme cantidad, yo diría la mayoría de los candidatos están yendo a estas elecciones para robar. Así es. No están yendo para otra cosa, están invirtiendo billetes y juntando plata y consiguiendo auspiciadores, ¿no es cierto?, para ganar la elección y robar desde los municipios y los gobiernos regionales. Bueno, precisamente... O sea, no, hay gente que no entendió que las cosas cambiaron, o es que las cosas no cambiaron. No, yo creo que las cosas están empezando a cambiar y en el proceso de trabajo que viene desarrollando la Contraloría, estamos tomando una serie de medidas con las cuales, si tenemos el apoyo de la población, creo que con éxito vamos a hacer que la percepción, no solamente de estos malos funcionarios que entran muchas veces a la política, no para servir, sino para servirse, y también la percepción de los ciudadanos que hay demasiada impunidad, yo creo que esa situación se puede empezar a revertir progresivamente. ¿Cómo lo estamos haciendo? Además del programa Postula con la Tuya, en el cual es un esfuerzo de fortalecer el control social, porque evidentemente son más de 120,000 candidatos, no podemos controlar las acciones de ellos y porque la Contraloría pues tiene un determinado número y realmente reducido número de funcionarios, somos 3,000 a nivel nacional, pero si tenemos el apoyo de la ciudadanía, hemos creado una plataforma a través del Facebook, a través de la página web, de un WhatsApp, de una línea 0800 gratuita, en el cual esperamos las alertas ciudadanas respecto de las irregularidades que los propios ciudadanos pueden advertir en el mal uso de los bienes y recursos públicos para fines proselitistas. Nosotros aquí desde Lima no lo podemos hacer, pero todo ciudadano en cada punto del Perú sí nos puede ayudar. Y nosotros nos estamos comprometiendo con ellos. ¿Funciona realmente eso? Por ejemplo, yo recuerdo hace más de un año, vino gente del distrito de Santa Rosa que tenían observación, vecinos, ¿no? Claro, sí, que estaban interesados en una obra y la obra estaba evidentemente haciéndose mal. Entonces, pero te explico. Es como que ellos tenían la evidencia, o sea, digamos, incluso por experiencia de trabajo, algunos de ellos habían trabajado en construcción, se estaban dando cuenta que la pista, la vereda no estaba hecha adecuadamente, no tenía las medidas que debía tener, las mezclas que se usaban no eran las adecuadas. Pero ¿cómo hace ese ciudadano que tiene esa información para que la Contraloría intervenga e impida que se haga lo que se está haciendo? No funcionaba así antes, Nicolás, por dos razones. Primero, el modelo de control que se usaba en el Perú fundamentalmente es de naturaleza posterior. Es decir, hagan la obra, no importa que la hagan mal, que haya una corrupción y después entraba la Contraloría. El Contralor como médico legista. Se murió el paciente, ¿de qué se murió? Así es. ¿Nos robaron? ¿Cuánto nos robaron? Tanto, ya. Ahora, eso funciona en los países desarrollados, porque el sistema de justicia y el sistema de sanción funciona. Entonces, lo más eficiente es el control posterior. Pero cuando estos sistemas no funcionan y la sanción no es ejemplar y efectiva, entonces el poder disuasivo de la pena no existe. Y entonces, por esa razón, en el marco de las nuevas leyes que ha tenido a bien el Congreso aprobar para la Contraloría, hemos recreado un modelo de control concurrente que se está empezando a desplegar. Eso no había antes y eso va a ser una gran diferencia. Pero la otra cosa muy importante... Pero eso requiere difusión, ¿no es cierto? Porque hay obras, miles de obras por todo el país y nosotros... O sea, es que lo que ocurre con los medios de comunicación es que la gente, al no tener acceso a canales, digamos, formales y legales para modificar el estado de cosas, recurre a la prensa. O sea, yo todos los días encuentro 5 o 6 personas planteando algún tipo de denuncia y en realidad nosotros... Claro, pero nuestra capacidad de ayudar es hacerlo público, digamos, ¿no? Pero precisamente parte de esta alianza y del control social es la colaboración que tenemos con los medios de comunicación que nos transmiten esas demandas, esas denuncias. Pero te decía, el otro gran factor por la que esto no ha funcionado como uno esperaría antes es porque la cobertura del control ha sido siempre muy limitada. Las cifras son bastante elocuentes. En el 90% de todos los distritos de nuestro país no hay oficina de control. No hay control. O sea, ni siquiera vamos a discutir si el control es bueno, malo, efectivo. No hay. Pero eso es a nivel de los distritos. Pero a nivel de las provincias, o sea, de las 196 provincias, en el 30% tampoco hay. Y de ese 30%, porque ya no estás hablando de 1.600 municipios, 1.678, estás hablando de 196 provincias.
En el resto del 70% restante, porque el 30% no hay, en más de la mitad, las oficinas de control no dependen del Contralor, sino que los pone el propio alcalde. Pero eso sigue funcionando, eso todavía no se ha modificado. Gracias a la ley 3742, que está vigente prácticamente desde el pasado mes de abril, estamos en ese proceso de absorción de esas OSIs. Entonces, este mecanismo de ampliación de la cobertura, me complace anunciar de que después de un trabajo que hemos desarrollado en la Contraloría durante estos meses, ya hoy por hoy tenemos de las 196 provincias, he nombrado a 180 jefes de control interno de cada municipio que dependen de la Contraloría. Pagados por la Contraloría, funcionarios de la Contraloría y no solamente están ellos. En poco tiempo, en las próximas semanas, antes de que termine el año, en particular en el caso de las provincias, nuestra meta es octubre. Y en el caso de las regiones, claro, antes de que termine el año. Y eso es lo que tendría que, y va a disculpar usted, Nelson, la grosería, pero lo que debería ocurrir es que cuando una de estas instituciones, sea la que fuera, entra alguien de Contraloría, la respuesta no debe decir, y abre la chela que llegó nuestro pata del Contralor, no, sino orínate en los pantalones porque vino algo que nos va a malograr el negocio. Bueno, o sea, le tienen que tener miedo al claro, Contralor, al representante de la Contraloría. Claro, los que tienen que tener miedo, Nicolás, y eso yo lo mencionaba desde que asumí este cargo, de manera, una responsabilidad tan honrosa para servir a mi país, es que el funcionario público honesto no tiene por qué tenernos miedo. Solamente tiene que respetarnos. El que sí tiene que tener pavor es el otro tipo de funcionario. Claro, el pendenciero, ¿no? El que está sobrevalorando. Vamos a estar ahí. ¿No? Vamos a estar ahí. El modelo de control concurrente permite estar ahí en el momento que pasan los hechos. Y entonces vamos a tener capacidad operacional, capacidad resolutiva. En cada oficina de control institucional va a haber... Pero seamos prácticos, Nelson. O sea, ¿qué le dice usted a la gente, por ejemplo? O sea, usted dice, en el 90% de los distritos donde se realiza además una parte enorme del presupuesto de obras, porque si empiezas a sumar las obras chiquitas, estás hablando de miles de millones de soles. Es decir, ¿qué mecanismos hay para que la gente, o sea, a dónde tiene que dirigirse la gente? ¿Cómo hace la gente para entrar en contacto con la Contraloría? Precisamente, en el marco de este proceso electoral, el programa Postula con la Tuya ha creado una multiplataforma en el cual nos pueden contactar directamente a través de la red, a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través de la línea. ¿Cómo entran? ¿Cómo? No, a través de en nuestro portal www.contraloría.gov.pe, la línea 0800 22 22 7, el WhatsApp 969 689 286, ¿no? Y toda esta información está en la página web, ¿no? Está en todos estos procesos de divulgación que estamos haciendo con el propósito de que la ciudadanía nos ayude a fiscalizar los procesos de no uso de bienes y recursos públicos con fines proselitistas. Y entonces ahora, ¿en qué se consiste el programa Postula con la Tuya? Es un gran esfuerzo que potencia, empodera al ciudadano para que a través de estos medios nos pueda alcanzar información y nosotros desplegar una acción concurrente que va a terminar en una sanción, sin duda alguna, en el caso corresponde, ya sea por parte de la Contraloría en el área administrativa o por parte del jurado especial electoral. Vamos a repetir la información y no sé si se puede poner en pantalla. O sea, si un ciudadano cualquiera tiene una denuncia, tiene información que puede ser relevante para pararle la mano a los corruptos en el distrito donde esté, tiene que marcar el 0800 22 22 7, ¿no es cierto? O el 969 689 286. Ah, ahí está. 0800 22 22 7, ahí lo tenemos en pantalla. O entrar a www.contraloría.gov.pe, GOV de Gov, ¿no es cierto? Exactamente. Y ahí está el WhatsApp, ¿no? Pero 969-682-389. Ahí nos habíamos equivocado por un número. 389. Esos son los números y el contacto. Y van a ser escuchados, ¿no es cierto? Sin duda alguna, porque se está desplegando todo un esfuerzo. Antes de que termine el mes de septiembre, van a estar ya trabajando no solamente los actuales jefes de Oficina de Control Provincial, sino funcionarios de la Contraloría, ingenieros, abogados y auditores en todas y cada una de las municipalidades provinciales del Perú.
Y esto va a permitir que haya una capacidad de respuesta inmediata frente a las denuncias que recibimos. Vamos a ir a la pausa, señor Contralor. Quisiera plantearle al regreso algunos temas que han llegado a esta mesa en los últimos días. Uno tiene que ver con el tema de la reconstrucción y con este tema de las tercerizaciones que han terminado, que hay un montón de proveedores a los que no les han pagado. O sea, se hizo la obra, se cobró por la obra y no se le pagó a la gente que estuvo al final de la cadena. El segundo tema es el escándalo este de la basura y la renovación del contrato con Relima, ¿no es cierto?, que ha provocado una controversia que se lo voy a plantear ahora. Y el tercero es qué se va a hacer con respecto a una serie de contratos y obras que están, ¿no es cierto?, siendo objeto de intervención por esta investigación del caso Lavajato. ¿Cómo están ustedes interviniendo en este proceso? Vamos a la pausa, regresamos con el Contralor General de la República, el señor Nelson Schack. Volvemos. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Ustedes, gracias a King Cronuts, el café que rompe con lo tradicional, renueva lo artesanal y mantiene ese toque hecho en casa. Te invitamos a que pruebes nuestras originales Cronuts, que son una fusión perfecta entre el croissant y el donut. Además, puedes encontrar sándwiches, helados y más. Visítanos en cualquiera de nuestros 3 locales: Avenida José Leal 1494 en Lince, Enrique Palacios 370 en Miraflores y Avenida Javier Prado Este 6210 en La Molina. Pide tu delivery llamando al 4710527. Síguenos en Facebook, te esperamos. Y este es otro mensaje de nuestro auspiciador. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de admisión se realizará el día 30 de septiembre. Para informes e inscripciones puede llamar al 275-0500. Repito, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Estamos con el Contralor General de la República, el señor Nelson Schack. Y la pregunta porque hablamos de esto, ¿no es cierto? ¿Cómo ustedes están tratando
de que el tema de la reconstrucción fuera emblemático. Y hace 2 semanas llegaron acá un grupo de micro y pequeños empresarios que habían trabajado hasta en 2 concesiones de la reconstrucción, ¿no es cierto? En la descolmatación y el dique sur del río Piura. Y lo que decían era lo siguiente, que se había producido una licitación, en uno gana el consorcio norte, en el otro consorcio reconstrucción, participan más o menos las mismas empresas, subcontratan a una empresa que se llama Petrohuil, quien a su vez vuelve a contratar a otras empresas para que hagan la obra. Pero lo peor no es eso, lo peor es que no les pagan. Estaban ahí, esta mesa estaba llena de cheques sin fondos, ¿no? Porque eran millones, ¿no? Y de una obra que ya había sido cobrada, o sea, supuestamente había sido entregada, liquidada, todo se había cobrado, pero resulta que no le habían pagado a la gente. Entonces ahí hay como que 2 problemas, ¿no es cierto? ¿Quién está ganando las licitaciones y cómo pueden ocurrir cosas así? A ver, lo que pasa con el tema de las licitaciones, Nicolás, es que es legal que haya este proceso de subcontratación. Es decir, el proceso de contrataciones no impide que haya este proceso de subcontratación. De hecho, es muy común en la realización de las obras que haya subcontratación y terciarización. Sin embargo, el hecho de que no les paguen ya efectivamente tiene una otra connotación, porque de acuerdo a los informes que nosotros tenemos, todas las obras de la reconstrucción, si han tenido un avance limitado, no es porque no ha habido recursos, sino al contrario, ¿no? Y de hecho, muchas de las obras que para la ciudadanía se hacen en Piura, ¿no? Se hacen en Piura, o en Tumbes o en Lambayeque, no necesariamente para nosotros son obras de la reconstrucción que están dentro del plan de la reconstrucción. Y eso es particularmente importante, ¿por qué? Porque si no están dentro del plan integral de la reconstrucción con cambios, nosotros no podemos intervenir en el modelo de control concurrente. Tiene que terminarse la obra para hacer el control posterior, el modelo anterior. Así es. Y esa es una de las cosas que tenemos pendiente ahora cuando se restablezcan ya las comisiones y entre a operar propiamente dicho el Congreso. Es decir, que el sistema de control concurrente sea universal y valga para todos. Exactamente, eso es una iniciativa legislativa que vamos a proponer. Porque además esto puede resultar siendo perverso, es decir, tú tienes una empresa que gana una licitación, pero en términos reales no está en capacidad de hacer la obra. Así es. Lo que tiene que hacer es contratar a alguien para que la haga. Entonces, ¿cuál es tu negocio? ¿Ganar licitaciones? Entonces, ¿cómo ganas licitaciones? Y ahí es donde entra la corrupción. Efectivamente. Ahí entra la corrupción. ¿No? Entiendo de que el Poder Ejecutivo, y nos han convocado para eso, está haciendo una serie de modificaciones, planteando en el marco de las facultades legislativas, modificaciones a la Ley de Contrataciones Públicas, que estoy seguro, uno de los temas que están evaluando es precisamente esto. ¿Cómo vamos a permitir de que se adjudiquen procesos a firmas que realmente no tienen la capacidad operacional? O que en todo caso puedan subcontratar, pero que si es que se demuestra en el control, por ejemplo, concurrente, que no tienen esa capacidad, se aplican las penalidades y una vez que las penalidades alcanzan un determinado monto del contrato, se rescinde ese contrato. Porque además lo lógico, ¿no? Porque igual ha pasado en muchas de las obras donde están Odebrecht, ¿no es cierto? Que hay montones de micro, pequeños y medianos empresarios que en realidad no tiene sentido. Si se hubieran asociado con asesoría del Estado y hubieran constituido consorcios, hubieran podido participar, hubieran podido hacer la obra y nos hubiera costado más barato. Porque resulta que si tú tienes a un consorcio que gana la licitación y supone gana plata, de ahí subcontrata a una segunda empresa que también gana plata, hay tres y esta márgenes, empresa contrata a los que hacen la obra, pero este también ganó plata y tienes que pagar la obra, entonces, o sea, ¿cuánto te ahorras? Yo creo que esto se puede hasta cuantificar, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto te ahorrarías si la obra la hace directamente? O sea, si la licitación la gana la gente que hace la obra y no el que está en el camino cobrando como una especie de comisión por tener en las manos el negocio de ganar licitaciones. Efectivamente, por eso, como te decía, entiendo de que hay un grupo de trabajo, hemos sido convocados, estamos participando como Contraloría, como comprenderás, la modificación de la ley de contrataciones no es algo de nuestra incumbencia directa, pero sí estamos participando, sentando nuestros puntos de vista respecto de la experiencia que hemos tenido en la aplicación de este modelo de control concurrente. Y una de las cosas que se aprecia es efectivamente esas fallas del proceso en el cual adjudicamos procesos de contratación a firmas que no tienen la capacidad real para poderlas llevar adelante. Ahora, con relación a al segundo punto que mencionabas, hay muchas obras que están paralizadas, ¿no? Producto de las intervenciones que se han hecho desde el sistema de justicia, y sobre ellas es poco lo que podemos hacer. Sin embargo, dado que la tarea de la Contraloría es esencialmente naturaleza de control administrativo. Sin embargo,
ustedes recordarán, ¿no? Salió el decreto de urgencia 003 y luego fue reemplazado por el decreto de urgencia por la ley 737. Esa ley ya entró en vigencia y esa ley dispone precisamente que para todas las obras de más de 100 millones de soles vamos a poder establecer el modelo de control concurrente y fija en 2% la transferencia de recursos que le tienen que hacer al presupuesto de la Contraloría, porque este modelo de control concurrente requiere un esfuerzo logístico adicional al que normalmente hacemos. Porque, por ejemplo, yo siempre llamo la atención sobre la obra esta que hay acá de, ¿cómo se llama la entrada a Chorrillos? ¿Cómo es que se llama esta entrada a Chorrillos? Alipio Ponce, ¿no es cierto? Que es una tremenda obra que hizo Odebrecht, es una falta de respeto. O sea, supuestamente la obra era para facilitar los ingresos y accesos a Chorrillos y a la zona, a los barrios del sur de Lima. Entonces, si uno quiere entrar a Chorrillos, sale a una vía auxiliar que está absolutamente deshecha y parece que hubiera sido bombardeada. Entonces, yo lo hago todos los días, para poder llegar acá tengo que tomar unos atajos metiéndome en urbanizaciones y fastidiando a la gente que vive ahí tranquila y que nunca pensó que le iba a pasar eso. Porque la obra está mal hecha. Ahí hay un problema de diseño y de todo tipo, hasta de realización final por la calidad de la pista que han hecho, que no resiste el paso de los camiones que van por ahí, ¿no? Pero precisamente este modelo de control concurrente está diseñado para tratar de solucionar progresivamente esos problemas. Porque en el modelo de control concurrente no solamente analizamos el cumplimiento debido de los procedimientos legales, sino de los procedimientos técnicos. Ahora, y en el caso de esto de la Municipalidad de Lima, porque ya ha habido en relación al caso de la basura, ha habido dos temas escandalosos, ¿no? Uno ha sido el de Comunicore, o sea, la municipalidad, para los que no conocen el caso, le debía a Relima casi 36 millones de soles, y no le pagaba. Entonces Relima inventa una empresa fantasma que se llama Comunicore, o alguien inventa una empresa fantasma, esa empresa le cobra a la municipalidad, nadie sabe cómo, porque durante años Relima no había podido cobrar, le cobra enterita la deuda. Le paga 15 millones a Relima y se queda con 21. O sea, ¿cómo hicieron? Eso obviamente era una operación de corrupción, ¿no es cierto? Al final, ayer nos decía Hernán Núñez de Regidor, no hay nadie preso por eso. No pasó nada, prescribió. Claro. ¿No? Se tiraron 21 millones de soles y prescribió. Bueno, hay que tener en cuenta que en esos casos el papel de la Contraloría está acotado a su mandato constitucional y legal. O sea, nosotros hacemos nuestras auditorías. Estoy seguro de que en esa oportunidad se hizo una auditoría, se encontraron responsables con presuntos delitos de indicios penales y seguramente civiles. Antes, en esa época, la Contraloría, a diferencia de ahora, no tenía la capacidad de sancionar administrativamente con la suspensión y la inhabilitación a los funcionarios públicos. A partir del año 2012, en particular 13, cuando se implanta la norma, ya tenemos esa capacidad. Pero una vez que terminamos nuestros informes de auditoría e identificamos indicios de responsabilidad civil o penal, lo único que podemos hacer es encauzarlos al sistema de justicia. Y entonces, en ese momento, el sistema de control... ¿Quién se tiene que hacer, Carlos? ¿Procurador? Por supuesto, lo encauzamos a través de la Procuraduría Pública y en el caso penal va al Ministerio Público. Pero ahí está claro que tiene que haber una fusión entre la Contraloría y la Procuraduría Anticorrupción, como usted dijo el otro día. Efectivamente. Es decir, tenemos una Procuraduría Pública, la que tiene que defender los conflictos que tenga el Estado con terceros es una, pero la que tenga que ver con los conflictos del Estado con sus funcionarios, eso no puede ser manejado políticamente. Eso tiene que ser un órgano independiente asociado o parte de la Contraloría. Porque además te abrevia a plazo, ¿no es cierto? Descubres una trampa y la denuncias inmediatamente. Efectivamente, ¿no? Ese es un tema que yo creo que en algún momento debe plantearse, ¿no? Nosotros vamos a conversar con el Parlamento y con el Poder Ejecutivo respecto de una iniciativa legislativa sobre el particular. Ahora, hace 3 semanas más o menos, a mí me ha sorprendido porque ha ido creciendo como una bola de nieve. Viene una denuncia con respecto al vencimiento del contrato del recojo de basura en Lima, que no estamos hablando de poca cosa. Hay un ingeniero que sostiene que hemos perdido a estas alturas por encima de 70 millones de soles. ¿Por qué? Porque el contrato venció hace 3 años. Según el contrato, los camiones pasaban a manos de la municipalidad, eran propiedad de la municipalidad, y como se ha prorrogado el contrato, han mirado para el techo y se han hecho los locos con el tema de los camiones. Entonces, le estamos pagando a Relima por el recojo de basura con camiones que son nuestros, para empezar. En segundo lugar, se les está pagando como si fueran nuevos cuando tienen 12 años. Y en tercer lugar, están botando la basura en un relleno que es nuestro, porque es de la municipalidad, que están echando además basura donde no debían, según se ha denunciado, ocupando áreas, invadiendo áreas ajenas y sin los cuidados ambientales del caso.
Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a una situación así que además ahora cuando uno empieza a indagar, resulta que tiene años esto, que hace años que están en esta bronca? Sí, efectivamente, nosotros hemos desde la Contraloría tomado conocimiento de estas denuncias hace algunos meses atrás y hemos programado para este segundo semestre del año una auditoría de cumplimiento en particular sobre este tema. Ahora, esta auditoría de cumplimiento seguramente va a iniciarse ahora en el mes de septiembre y seguramente, como suele suceder, es un proceso de investigación complejo, demorará hasta fin de año para poder tener los resultados. Pero además, hemos visto por conveniente que desarrollar un operativo a nivel nacional para ver, no solamente en el caso de la ciudad de Lima, sino en las principales ciudades del Perú, todo el tema de gestión de residuos sólidos, en un operativo nacional en la cual todo el esfuerzo operacional de la Contraloría, la capacidad operacional de toda la Contraloría, se va a volcar a llevar adelante este operativo de control que va a cubrir gran parte del territorio nacional en las principales ciudades. Y lo estamos previendo a desarrollar ahora durante el mes de septiembre. Yo creo que con esas dos acciones podremos hacia fines de año tener un panorama mucho más claro respecto de cuál es la situación real de la gestión de residuos sólidos en general y en particular ver estos casos de inconducta funcional y como tú lo planteas, seguramente con donde hay indicios de corrupción, pero como lo reitero, la competencia administrativa de la Contraloría se circunscribe a la sanción de las inconductas funcionales. Luego de eso, si identificamos indicios de responsabilidad civil o penal, serán tramitados a través de la Procuraduría al sistema de justicia. Digamos, el primer nivel de respuesta tendría que ser, o sea, tendría que haber una, o sea, por ejemplo, si es verdad que el municipio está pagando de más, ¿no es cierto? Que se ha prorrogado o que, digamos, por cualquier circunstancia no puedes hacer la licitación inmediatamente, lo que no puedes hacer es que siga permaneciendo un estado de cosas absolutamente perjudicial para los ciudadanos y para la ciudad. O sea, y la Contraloría debería tener la capacidad de decir, no, un momentito, me paras esto y me buscas una solución, ¿no? Claro, nosotros no tenemos esa capacidad de poder vinculante de poder parar un proceso. Esa es una capacidad y una competencia legal y constitucional solo del Ministerio Público o en el caso de la Oficina de Procesos de Contrataciones Estatales, ¿no? Sin embargo, nuestros informes de control ayudan mucho a ambas instituciones a poder documentar y a poder enterarse de lo que nosotros encontramos. Nuestra actuación es siempre de acuerdo al marco legal vigente, ¿no? Y eso no necesariamente puede ser entendido por la ciudadanía como bueno o como justo, ¿no? Pero el control que hace la Contraloría General de la República y en general el Sistema Nacional de Control se basa en los principios de legalidad. El otro día, para terminar, señor Contralor, el otro día entrevistaba a la ministra de Salud, me decían, faltan 29.000 profesionales en el sector salud, aparte de los enormes déficits de infraestructura, ¿no? Hablaba con el ministro de Educación, me dice, en infraestructura, en los colegios públicos, el déficit es 100.000 millones de soles, que nos falta poner y que debimos poner antes. Y detectives faltan más de 15.000 y los policías siguen con el 24 por 24 porque no le estamos pagando lo que debíamos pagarle. Entonces, todo eso te lleva a, Dios mío, ¿dónde se fue ese dinero? Y alguien me llamó y me dijo, Nicolás, suma todo lo que nos han robado en los últimos años y ahí están los números. Plata ha habido, solo que se la han tirado. Así, tanto dinero se roba en el Perú de la función pública. Sí, de hecho, del presupuesto público, las estimaciones que se tienen son alrededor de 15.000 millones de soles al año que se pierden. ¿Al año? Que se pierden precisamente por estos actos de corrupción. Aparte de las ineficiencias, ¿no? Porque hay una cantidad de obras sobrevaluadas, obras que no han terminado. Y lo peor de todo es que el costo de la ineficiencia es muchísimo mayor que el costo de la corrupción, ¿no? Entonces, precisamente por eso la Contraloría está desplegando todo un proceso de reforma para tratar de reducir progresivamente estas pérdidas, estos forados que hay en la caja fiscal, ¿no? El modelo de control concurrente y su expansión, estimamos de que es parte de la solución, pero adicionalmente hay distintas otras acciones que se deben hacer, como por ejemplo lo que has mencionado, el tema de las procuradurías, ¿no? Vamos a fortalecer nuestras capacidades operativas, hay necesidad de mejorar las reglamentaciones en materia de aplicación del control para las APPs y para las obras por impuesto, también para los casos de contrataciones de gobierno a gobierno. Es decir, tenemos una amplia agenda de modificaciones o iniciativas legislativas que en esta legislatura pensamos presentar, ¿no? Y una de esas reformas importantes ha sido el lanzamiento y la renovación de este programa que ya existía en la Contraloría,
de Postula con la Tuya, ¿no? Hago a través de este medio la invocación y el llamado a todos los ciudadanos a que nos ayuden a controlar el buen uso de los recursos públicos, de los bienes y fondos presupuestales de todas las entidades públicas, en particular de los gobiernos regionales y locales, ahora en el marco de este proceso de eleccionario, ¿no? Y que también en el cual ya estamos trabajando para tratar de garantizar un buen proceso de transferencia de gestión. Hemos creado, como les he mencionado, las múltiples plataformas, pueden acceder de manera directa a la Contraloría y activar a través de sus alertas este mecanismo de denuncias que a su vez conllevarán a la realización inmediata de acciones de control que permitan la sanción. Y algo tendríamos que hacer en los medios, ¿no? O sea, yo tengo una secuencia que se llama Caiga quien caiga, una vez a la semana estoy acá con Catherine Ampuero, pero yo creo que tendríamos que hacer algo más que eso. Es decir, los medios de comunicación, bueno, los que estamos comprometidos porque las cosas se arreglen y cambien para bien en este país, deberíamos tener una franja todos los días donde los ciudadanos puedan venir y denunciar. Porque eso es una buena manera de ayudar y poner, como dicen los argentinos, escrachar, no sé qué significa, pero me gusta la palabra, que es así, poner en evidencia al funcionario corrupto, ponerlo así en el candelero, ¿no? Hacerlo público. Bueno, o sea, eso es algo que tendríamos que hacer desde los medios, porque si no, o sea, Dios mío, estamos, o sea, ahora uno entiende, pues, ¿no? O sea, te falta pagarle a los maestros lo que deberían ganar. Están ganando la tercera parte de lo que ganaban hace 40 años. O sea, si en vez de robarse la plata y ser eficiente, si hubiera invertido ese dinero en lo que tocaba, estaríamos en otro país, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, 15.000 millones de soles al año es una cifra sustancial de nuestro presupuesto, ¿no? Y se podrían hacer miles de cosas en políticas públicas indispensables para nuestro desarrollo como nación si es que pudiéramos reducir. Seguramente no podremos eliminar este problema, pero con el solo hecho de reducir en 10% esta lacra de la corrupción que nos agobia a todos, estaríamos liberando más de 1.500 millones de soles al año para poder hacer distintas acciones en materia de salud, de educación, de infraestructura, etc. Y una parte importante de eso es, y permítanme regresar al programa de Postula con la Tuya para terminar, gran parte de la responsabilidad también es nuestra, porque como nosotros somos los que elegimos a las autoridades. Grandes problemas de corrupción tenemos, sí, pero en muchos de ellos están involucrados aquellas autoridades electas por voto popular, es decir, nosotros los hemos puesto ahí, y porque no sabemos elegir. Y ya es tiempo de que los ciudadanos nos tomemos un tiempo adicional de reflexión. Ahora es muy sencillo buscar la información básica para saber a quién estamos eligiendo, por qué lo estamos eligiendo. Y en ese marco el programa Postula con la Tuya es una aplicación concreta del control social. Yo siempre he creído que el mejor aliado del control gubernamental es el control social. Y en ese sentido, los medios de comunicación, como tú mencionas, juegan un papel fundamental. Una última pregunta que me está ajustando nuestra productora. Ha llegado ya Gregorio Santos, vamos a tener una conversación con él en unos minutos, pero este tema del abajato o sea, esto obliga a la revisión de una serie de grandes proyectos, ¿no es cierto? Por parte de la Contraloría. Y no solo el caso del abajato, el satélite, por ejemplo, francés, porque hay toda una discusión sobre que hemos pagado más de 200 millones y resulta que en Chile han comprado más o menos lo mismo por 80 o 90. O sea, ¿cómo a nosotros nos cuesta 2 o 3 veces más lo mismo? O sea, ¿qué va a hacer la Contraloría en relación a estos superproyectos? El metro, el tema de Talara, la plata que se ha gastado en el gasoducto del sur, que ni siquiera existe, ¿no es cierto? Pues se gastaron fortuna. O sea, hemos identificado alrededor de más de 500 proyectos, ¿no? Que son superiores a los 100 millones de soles. Ahí están también los megaproyectos. Y justamente para darle un tratamiento especializado, continuo y permanente, hemos creado en la nueva reestructuración organizacional de la Contraloría un equipo especializado, no solamente de auditores y economistas, sino de ingenieros con especialidades en las ramas que se necesitan. Es un equipo que tiene alrededor ya de más o menos 150 personas en la Contraloría, y lo que hemos hecho es desplegar equipos de trabajo en cada uno de los frentes en estos proyectos. Todavía no llegamos a tener la totalidad, pero hay equipos de control concurrente que están trabajando en cada uno de los grandes proyectos. Y cada 2 meses sacamos estos informes de control que ahora con los nuevos estándares de transparencia están disponibles para todos los ciudadanos en nuestra página web. Es decir, muchos de estos proyectos están en ejecución o están paralizados. Ahora, yo creo que esto es un mensaje bien importante, ¿no es cierto? Porque yo he conocido en estos años muchísimos jóvenes profesionales, técnicos,
que están indignados con que el país no progrese y que la corrupción es, ¿no es cierto?, nos está dañando nuestro futuro. Esta es una oportunidad para esos jóvenes, ¿no es cierto?, entrar a la Contraloría a comprarse el pleito, igual que a los jóvenes abogados, ¿no es cierto?, que hay que invocarles a que se metan al Ministerio Público, se metan de jueces para desde ahí cambiar las cosas, ¿no es cierto?, no tener, así como es importante por quién votar, ¿no es cierto?, y tomar bien una actitud ciudadana, también es una manera de ejercer la ciudadanía, poner al servicio de la lucha contra la corrupción las capacidades profesionales. Sin duda alguna, y esa es la razón por la que hemos creado este programa de talentos de control. Es decir, prácticamente el ingreso a la Contraloría se ha cerrado. Ahora todo el mundo, los profesionales, jóvenes en particular, calificados que quieran entrar a trabajar a la Contraloría, lo hacen a través de la Escuela Nacional de Control en un proceso absolutamente meritocrático. A diferencia de lo que antes pasaba y lo que pasa normalmente en el Estado, nuestra idea es hacer del servicio de control algo que funcione tan bien como el servicio diplomático, ¿no? Es decir, que sea una línea de carrera en donde solo la meritocracia permita el ascenso de los profesionales, y estamos en eso, construyendo la profesionalización de la gestión pública. Exactamente. O sea, y la despolitización, ¿no? Así es. Parte de los elementos fundamentales del proceso de reforma en la Contraloría es crear una nueva línea de carrera y precisamente profesionalizar a todos los colaboradores del Sistema Nacional de Control. Yo le agradezco muchísimo al Contralor, le agradezco por venirse hasta acá, porque sé que usted anda con los días ajustados. Muy gentil por estar con nosotros. En un mes, veámonos otra vez para hacer un balance de cómo van las cosas. Muchísimas gracias. Un gusto conversar con usted. ¿Sabe que al principio no sintonizamos? Bueno, a mí no me gustó mucho la salida del Contralor anterior, más allá de sus defectos o virtudes. O sea, yo creo que lo sacaron no porque era bueno o malo como Contralor, sino porque metió las narices donde el poder no quería que entrara, digamos, ¿no? Pero en fin. Bueno, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Para cualquier... Está usted haciendo su chamba, señor Contralor. Así es, sí, estamos en este proceso de reforma y sin duda alguna necesitamos el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación para poder continuar y hacer que estos procesos de fiscalización realmente lleguen a buen puerto. Nelson Schack, Contralor General de la República, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Erika Rado, me dicen que está en La Victoria o ya no está. Estaba el ministro del Interior ahí, ¿no? Adelante, Erika, por favor. Información en vivo, el ministro del Interior, Mauro Medina Guimarães, viene dando detalles acerca de cómo va el caso Los Intocables Ediles, que pues concluyó con la detención del alcalde de La Victoria, Elías Cuba. Vamos a escuchar. El día de ayer, a 131 efectivos en la zona A y 33 efectivos en la zona B de la policía. Entre ellos, en el primer grupo hay 20 en traje de civil, del grupo Terna y de inteligencia, y en el segundo también. El día de hoy, el director general, el general Richard Subiate, tiene una reunión a las 12 del día, tiene una reunión con el alcalde encargado, que es el teniente alcalde actual, donde juntamente con su gerente, con el gerente de Seguridad Ciudadana, contratado recientemente por la municipalidad, van a sostener una reunión para ver todos los detalles que tengan que ver con la seguridad en este lugar, que es muy importante, vale decir, para consolidar la paz y la tranquilidad. Y toda vez que inclusive vi una novedad hace unos días respecto de una comerciante ambulante que le querían cobrar y resultó herida y denunciado y identificados los presuntos autores. Entonces, acá hay un trabajo que se va a realizar a las 12 del día de reunión para coordinar y también con los jefes de unidades comprometidas que tienen que prestar servicio en este recuadro, digamos, de La Victoria. Adelante, por favor. Bien, declaraciones entonces del ministro del Interior, Mauro Medina Guimarães. En información, Erika Rado, para Exitosa. Muchas gracias, Erika. Yo de esta conversación como de varias que estamos teniendo, yo creo que hay una cosa bien importante. Hay montones de jóvenes increíblemente bien calificados que deberían, y que son gente decente, honesta, y que quieren transformar este país, que tienen que entrar a la función pública. Tienen que entrar a la Contraloría para que las cosas se hagan bien y que al Perú le dejen de robar 15.000 soles al año, 15.000 millones de soles al año. Yo creo que se quedan cortos, aparte de lo que se pierde por la ineficiencia, porque la corrupción siempre ha estado asociada a la ineficiencia. Pero por el otro lado, que entren al Ministerio Público, entren al Poder Judicial los jóvenes abogados.
a cambiar el sistema de justicia. O sea, dejemos de ser pasivos, mirar cómo no nos gusta que otros hagan mal las cosas, hagámoslas nosotros bien. Esto está en manos de los jóvenes. Yo creo que es muy importante esta invocación. Gregorio Santos ya está en nuestros estudios, con él regresamos tras la pausa. Tenemos acá tema para rato. Volvemos con Gregorio Santos. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. De Exitosa. En Exitosa, la temperatura. En Lima 16 grados, en Iquitos 28 y en Tumbes 26 grados, 11 y 4. Fiscal Vela niega que haya limitaciones en convenio con Odebrecht. El fiscal superior Rafael Vela Barba, líder del equipo especial asignado al caso Lavallato, precisó que no hay limitaciones en el convenio con la constructora brasileña. Juez reprograma audiencia por pedido de comparecencia con restricciones a Susana Villarán. El juez Manuel Echullo suspendió hoy la audiencia en la que debía evaluar el pedido de comparecencia con restricciones para la exalcaldesa de Lima y otras personas que habrían participado de la campaña contra la revocatoria de la exburgomaestre entre el 2012 y 2013. Exitosa está en Conexión Nacional. 11 de la mañana, 5 minutos. Tenemos información desde Cajamarca con Martín Alvarado. Gracias por el pase, información en vivo desde Cajamarca. Nos encontramos con la señora Olga Abanto, ella es abuela de un menor de edad que se encuentra desaparecido hace más de 5 meses en Cajamarca. Su mamá habría retirado al menor del colegio y desde ese día no saben nada a la fecha. Señora, ¿qué fue lo que sucedió? Cuéntenos. El día 15 de marzo se fueron a la escuela, acordonaron con policía, con la intervención del juez Mirabal Trinidad, el juez de familia, y por orden de los señores de la primera sala, ellos dieron orden que se le entregue al niño. Fue arranchado de sus clases, ahora no estudia, no sabemos dónde está su paradero. Su mamá es de nacionalidad colombiana. Su madre es de nacionalidad colombiana. Al niño lo dejó de 6 meses. Él no lo conoce porque un niño de 6 meses no puede recordarlo cuando la madre llega a pedirlo. ¿Qué exigen ustedes a las autoridades? Piden
pido al señor ministro de Justicia, a todas las autoridades que tengan que ver en estos casos, que por favor podrían enviar una comisión para que revisen no solo mi caso, sino muchos casos que está pasando. Desde Cajamarca informó Martín Alvarado, Exitosa Perú. Adelante, compañeros en estudio. Tenemos más información desde Iquitos con Omar Ríos. Información en vivo desde Iquitos. Trabajadores del Hospital 3 de Salud acatan la huelga nacional indefinida. Conversamos con la señora Zoraida Púa, quien es la secretaria general. Señora, buenos días. Exitosa, cuéntenos, acatando la medida de lucha usted. Sí, hoy día 8 de agosto estamos acatando una huelga nacional indefinida a nivel nacional. La Federación CUT y los gremios coalidados estamos unidos en esta lucha por el incumplimiento de nuestra acta firmada con las autoridades de salud. Ellos deberían habernos cumplido el 1 de junio nuestra acta, porque el acta lo firmamos el 9 de abril. ¿Cuál es el pedido principal que hacen a esta acta? La implementación de nuestra escala salarial, ¿no? Que apliquen una política salarial integral para todos los trabajadores, no solamente para un grupo. Del hospital, ¿cuántos son los trabajadores que están acatando la medida? Somos 400 trabajadores afiliados a la FECUT. Nosotros vamos a seguir hasta que las autoridades nos escuchan y cumplan con el acta firmado. Lamentablemente se han dedicado a firmar actas y a incumplirlas. Esto es lo que este es el panorama como se vive, en tanto siguen ellos concentrándose aquí y posteriormente estarían realizando una movilización por las diferentes calles de la ciudad. Informó Omar Ríos para Exitosa Perú. WhatsApp Exitosa 977-307-629. 11 de la mañana, 8 minutos. Usuarios nos reportan un aniego en Ventanilla por la filtración de agua medio de la pista. Recuerda que Exitosa recibe tus denuncias vía WhatsApp 977-307-629. Envíanos fotos y videos. WhatsApp de Exitosa 977-307-629. 11 y 8, tú estás en Exitosa. Seguimos con Nicolás Lucar. Exitosa. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa con un lenguaje claro, directo y objetivo. Hoy en nuestra portada, ahora sí caerán los corruptos. Se viene avalancha informativa del caso Lavallato. Diario Exitosa te informa con la verdad a solo un sol. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Este programa llega a ustedes gracias a King Cronuts, el café que rompe con lo tradicional, renueva lo artesanal y mantiene ese toque hecho en casa. Te invitamos a que pruebes nuestros originales Cronuts, que son una fusión perfecta entre el croissant y el donut, además de sándwiches, helados y más. Visítanos en cualquiera de nuestros 3 locales. Anota: Avenida José Leal, 1494 en Lince, Enrique Palacios, 370 en Miraflores y Javier Prado Este, 6210 en La Molina. Pide tu delivery llamando al 471-0527. Repito, 471-0527. Síguenos en el Facebook. Te esperamos. Me acaba de escribir una de mis hermanas. Tengo un montón de hermanos repartidos por todo el mundo, somos 8 nosotros en total. Y me dice que está conmigo por lo que dije al comienzo. Y el comercio me ha empezado a pegar el día de ayer y yo les quiero decir que no les tengo miedo, que algo de bueno estaré haciendo para que se me lancen a la yugular, que estoy fuera de la televisión abierta porque me sacaron de la televisión abierta, que han tratado de destruirme los últimos 20 años. No han podido, acá estoy vivo, porque como dice Joaquín Sabina, esta boca es mía. ¿Ah? Me puedo equivocar, puedo acertar, pero esta boca es mía, digo lo que pienso y defiendo los intereses que creo que son los correctos, y he establecido una relación extraordinaria con la gente y recibo cotidianamente muestras extraordinarias de afecto y de respeto. Eso es lo que me importa y me vale más de lo que piensa la gente del Grupo El Comercio, uno de cuyos principales accionistas debería estar en este momento en la cárcel, y no la voleibolista Jessica Tejada, no fastidie. O sea, el socio de Odebrecht está en su casa, ¿no es cierto? Y la voleibolista está en la cárcel, ¿no?
No se pasen, pues. Eso está mal y lo voy a seguir diciendo todos los días. Todos los días, o sea que agárrense. Gregorio Santos está con nosotros, que es una especie de demonio, ¿no? Para algunos. Bienvenido, Goyo. Buenos días a todo el país, buenos días a los oyentes de Exitosa. Y aquí, permíteme saludar a nombre del proyecto político que nosotros representamos, el más democracia a nivel nacional. Hemos tenido esta semana una plenaria nacional para evaluar la situación de la crisis que vive el país y hemos venido para hacerle conocer nuestros puntos de vista a quienes de una u otra manera estamos en otra orilla. No estamos de acuerdo con esta cortina de humo que han creado los grupos de poder económico, empezando por lo que ahora está señalando que te declaran la guerra el comercio, a cual nosotros le llamamos la dictadura mediática, aliada a un sector empresarial, que han declarado una guerra de todos los carteles mafiosos que han asaltado el Estado y que se lavan las manos con dirigentes sociales, se quieren lavar la cara con alcaldes, con presidentes regionales, con políticos de base, para ocultar el verdadero latrocinio que se le está cometiendo al país, que se le está haciendo a los 30 millones de peruanos. Y entonces, en este momento hemos evaluado la situación de la crisis. Exitosa. Y no es pues la salida la que ha propuesto el presidente Vizcarra. Nosotros no compartimos aquello que dicen el referéndum por la no reelección es el camino. Lo que dicen vamos a reformar el sistema de justicia. Lo que hablan... Ya, pero ¿qué habría que hacer según ustedes, Goyo? Porque ustedes hablan hace rato de una asamblea constituyente. ¿Qué habría que hacer? ¿Convocar a otra vez a una asamblea constituyente? Mira, todos en este momento saben o reconocen que esta clase política, esta alianza empresarial desde el 90 a la actualidad, ha destruido artículo por artículo la Constitución del 93. Ha hecho lo que le ha dado la gana, ha hecho trizas. Y hoy no quieren tocarla. O sea, ya no tenemos Constitución. Ya no tenemos. Oiga, ¿me puede decir cuando se desprestigia las instituciones con alta investidura como el Congreso? Lo que hace, o el Poder Judicial o el Ministerio Público, lo que estás demostrando es que esto es una dictadura. ¿Cómo me puedes exigir que vayamos a un referéndum si el sistema electoral, el sistema de partidos en el Perú no existe? Es un conjunto de mafias. Yo puedo creer que Alianza para el Progreso es partido, que Podemos Perú son partidos y un montón de logotipos son partidos. Por favor. Oiga, nos han excluido de la vida política. Han hecho un sistema para blindarse electoralmente. Cualquier ciudadano de las regiones que quiera hacer un partido, ¿cuántos soles tiene que tener? 3 millones de soles. Y si mañana hubiese elecciones, ¿quiénes participarían? Bueno, en ese punto te doy la razón. Ahora, pero el problema, Goyo, es que esto nos enfrenta a la discusión de cómo resolvemos los problemas del país y ahí empiezan nuestras diferencias que las discutimos cuando estaba preso, porque yo creo, y lo reitero, y lo mismo pienso el señor Antauro Humala, que no se resuelven las diferencias políticas con la gente que piensa que hay que dinamitarlo y cambiar todo metiéndolos en la cárcel. Lo que hay que hacer es discutir las ideas y convencernos de quién tiene la razón. Y yo creo que tú te equivocas en relación al tema minero. La minería es un instrumento clave para el desarrollo del Perú. O sea, ahí está lo que decía Salvador Allende, ahí está nuestro salario, ahí está nuestra caja. De ahí vamos a sacar el billete para transformar el país. Pero la equivocación la confundes. Porque tú confundes que uno no quiere el desarrollo nacional a partir de las actividades productivas de un país. Lo confundes con las reglas que rigen esas actividades productivas. ¿Tú crees que con este capítulo económico de la Constitución, con blindajes tributarios, con evasión tributaria? Pero escúchame, César Villanueva ha estado acá hace una semana diciendo que eso lo van a modificar, ¿eh? Están proponiendo modificaciones a los sistemas de contratación, que eso es una cosa que hay que hacer, las exoneraciones tributarias, los beneficios tributarios. Es más, está hablando de una modificación de cómo se reparte la torta, lo que él decía el otro día. Los principales beneficiarios o los primeros beneficiarios de la explotación de un recurso en esa zona tiene que ser la gente de la misma zona. Y por eso hay que replantear el tema del canon y de todo lo demás. Eso está bien. Vamos al tema de fondo. Mira, yo he escuchado a Villanueva
lo he escuchado al presidente Vizcarra. Vizcarra sabe, porque él viene de Moquegua, y sabe que Moquegua, aún siendo como 2 provincias de Cajamarca, no recibe lo justo para el país. No podemos creerle que la CONFIEP, Roque Benavides y su entorno va a dejar que el Congreso, o va a permitir que se haga una revisión de los contratos. ¿Tú crees que este Congreso lo va a hacer? No lo va a hacer. Cuando te digo que el camino no es el referéndum, que no compartimos, es un distractor, es un engaña muchachos, porque en este momento el país entiende que al no tener constitución obligatoriamente necesitamos un nuevo texto constitucional. Pero eso, digamos, es, o sea, vayamos al asunto de fondo. O sea, por ejemplo, tenemos un país que tiene todos los... Acaba de estar el Contralor, que nos ha dicho que por lo menos, yo creo que se queda corto, nos están robando por corrupción 15.000 millones de soles al año. Si tú sumas eso a lo largo de 20 años, son 300 millones de soles que nos han... 300.000 millones de soles que nos han robado. Y tú nos han robado ya, entonces, ese es un tema que hay que resolver. Pero el otro es que nosotros somos un país privilegiado porque tenemos minería. Explotar el recurso minero, ¿no es cierto?, en términos modernos, ahora te permite reducir al mínimo un daño ambiental que va a ocurrir, porque no nos engañemos, daño va a haber de todos modos. Lo importante de la minería moderna es que te reduce al mínimo ese daño y que tienes que compensar y reparar ese daño en el menor tiempo posible. Pero lo más importante es que los recursos que te genere la minería te sirvan para desarrollar otras áreas de la economía, la agricultura, el turismo, la agricultura de exportación, ¿no es cierto?, la infraestructura, la educación, todo lo que puedes hacer con esos recursos. Lucar, o sea, eso es lo primero en lo que tenemos que ponernos de acuerdo. Lucar, eso después no es, veremos la forma. Eso no es lo primero. Lo primero es la visión de país, la visión de Estado, la visión del perfil de sociedad que tú quieres, y sobre esa base ese nuevo texto constitucional que te permite establecer nuevas reglas donde la ciudadanía realmente tenga esos beneficios, porque hoy explota el litio, el petróleo, el gas. Antes de ayer, mientras se discuten audios, declaran que el Ministerio de Energía y Minas está trabajando una ley de hidrocarburos para ampliarle la autorización de 30 años a 40 a las empresas que van a hacer exploración y explotación. O sea, yo voy a hipotecar generaciones enteras. Y en este momento, ¿tú crees que Contraloría de la República, Congreso de la República, Ministerio Público, se va a reformar con códigos? Hablaba con un equipo de jueces cuando hablan del sistema de justicia. Pero para entenderte, tú dices ya, vamos a discutirlo todo, y todo esto que vamos a rediscutirlo tiene que hacerse en una constituyente como fue en el año 79, la que se convocó. En este momento hay dos caminos. ¿Es la asamblea constituyente o es la vía referéndum por la cual los funavistas y muchos peruanos hemos firmado para que haya un debate autónomo, soberano, claro, desde base, pero por eso, para discutir el interés nacional? Ya, yo te digo, tú dices, puede ser referéndum, puede ser una asamblea constituyente, pero ¿qué es lo que vamos a discutir ahí? Entonces, hay un tema clave que es el de la corrupción, donde se han hecho avances. O sea, estamos discutiendo mucho sobre la corrupción y hay conclusiones sobre cómo manejar las cosas, cómo renovar el sistema de justicia. Hay que dar una discusión ahorita sobre quién va a elegir a los jueces, que es determinante, a los jueces y fiscales. O sea, estamos discutiendo asuntos de fondo, pero hay otro tema, otra área, que es de dónde diablos vamos a sacar los recursos que el país necesita para transformarnos y convertirnos en un país moderno. Y yo te digo, tenemos áreas, tenemos una agricultura de exportación, tenemos turismo, ¿no es cierto? Tenemos una enorme riqueza pesquera y tenemos sobre todo una minería polimetálica. Entonces, de ahí va a salir el billete. Entonces, pongámonos de acuerdo en eso. Vamos a explotar nuestros recursos. Discutamos de qué manera la explotación de esos recursos... Las condiciones. ¿No? ¿Cómo los peruanos ponemos las condiciones? En este momento, ¿crees que tenemos un Congreso realmente que pone las condiciones? Ya, tenemos un ejecutivo que pone las condiciones. Pero yo te estoy planteando una cosa antes que esa. ¿Estamos de acuerdo en que hay que explotar los recursos mineros, sí o no? Siempre y cuando sea para el interés nacional en otras condiciones, claro, ¿quién no va a estar de acuerdo? Pero si va a ser para regalar la riqueza nacional, como ha ocurrido en estos 30 años... Ya, pero ¿qué habría que cambiar según tú? ¿Qué es lo que habría que modificar? Pero primero... Porque escúchame, hasta César Villanueva, que es el presidente del Consejo de Ministros, está hablando de eso. Él dice, tienen que cambiar las reglas como se ha manejado este tema. ¿Y han convocado para eso el referéndum? ¿No? Ha hablado, pero eso ni siquiera lo toca con el pétalo de una rosa cuando se les venía a la calle, cuando se venía la insurgencia nacional, la rebeldía nacional,
Dijeron, ay, vamos a revisar, disculpen, también le vamos a ajustar los cinturones a los grandes, a los que deben 16.000 millones. Dime, ¿lo han hecho? Ya calmaron, consideran que ya calmaron. Ahora, como se ve una corriente nacional sobre revisión de contratos, cambio de constitución, hoy le dicen al pueblo, le vamos a hacer un referéndum, desfoguen su cólera con los congresistas. Oiga, que no haya reelección de congresistas, que no haya nadie se reelija. Pero con este sistema electoral, con este sistema de partidos, realmente los movimientos regionales, nadie podríamos participar. Tiene que una reforma eso profunda. Es cierto. O sea, tiene que haber, o sea, no podemos dejar en manos de los partidos la reforma de los partidos políticos porque han hecho reglas de juego de tal manera que nadie puede participar en política sino ellos. Eso es patético. Lo que habría que hacer es que no haya financiamiento privado de los partidos, que haya un financiamiento estatal, que tú tengas un mínimo de firmas y de requisitos como comités y existencia real, y que vayas a las elecciones y si tienes, como en México, me parece que es el 5%. Si no llegas al 5% de los votos, pierdes la legitimidad, pero tienes que devolver el billete también, ¿ah? El billete que te dio el Estado lo tienes que devolver, ¿no? Porque no es que te vamos a regalar la plata. Entonces, eso, o sea, hay que buscar ese tipo de fórmulas que permitan la participación y democratización de la vida política nacional. La gran pregunta es, ¿esos temas están en debate hoy? No. No está en debate el capítulo económico, no está en debate el sistema de partidos, ni el replanteamiento institucional, y por tanto no dices, hoy hay que modificar el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Me explicaban un equipo de abogados y decía, primero, el tema no es quién elige a los jueces, cómo se selecciona. La primera condición es cómo se forman los jueces. ¿Con qué criterios técnicos jurídicos? Goyo, ¿con qué valores? Goyo, ¿con la ética? ¿Con la moral? Tú quieres ser presidente del Perú, ¿no es cierto? Los ciudadanos tenemos derechos políticos irrenunciables. Puede ser Gregorio Santos, que aspira a la presidencia. Pero es que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Por eso es todo el derecho que tenemos los ciudadanos. De acuerdo, pero, o sea, el problema es que la primera condición que los peruanos tenemos que exigirle a partir de ahora a los ciudadanos que pretenden cargos tan importantes como la presidencia de la República, la transparencia. Y tú has enfrentado una serie de acusaciones que tú dices que han sido, y yo creo que en cierta medida es verdad, o sea, ha habido una enorme carga en el proceso en contra tuya y en la manera como se te ha tratado en el sistema judicial que ha tenido que ver con la política. Es decir, que la manera de sacar a Goyo Santos de la política es meterlo preso. Y creo que eso ha sido un error, porque no es así como se resuelven los problemas cuando hay diferencias políticas de fondo, como esa que estamos discutiendo. Que esta es la manera de resolver los problemas, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, o sea, a ti te han acusado de que un señor Wilson Vallejo depositó dinero en cuentas de tu esposa, ¿no es cierto? Uno, te han acusado de el tema de las licitaciones de construcción de hospitales en la región que habrían sido ganadas por empresas que habían sido sancionadas. O sea, ha habido una serie de objeciones, pero la más importante es esta del dinero. ¿En qué está tu proceso? Creo que es la tercera o cuarta vez que me preguntas este tema y me preguntan siempre. Porque no acaba, porque sigue el proceso. Este proceso, sobre estas preguntas, están recién en la etapa de discusión de pruebas. Y eso es parte de la novela que armó Walter Delgado Tovar, el de los audios de hoy. Ese es un fiscal que está en los audios con Inostroza. Que estaba con Inostroza y todo ello. Esa es la gran novela que hasta ahora él no va a poder probar que eso sea cierto. Y por otro lado, es lo que hoy nosotros conocemos como la gran alianza del fujimorismo, el grupo El Comercio, porque en Cajamarca estuvieron acostumbrados que los hospitales los construyan las empresas mineras con sus propias constructoras. Y cuando el gobierno regional decidió con autonomía que se ejecute el hospital de Cajabamba, el hospital de Cutervo, de Jaén, que todavía está en procesos de funcionamiento y de culminación, pero ninguna de sus peritajes puede demostrar que hubo allí sobrevaloración, malversación de fondos, favoritismos. No, nosotros hicimos de acuerdo a la ley de contratación con el Estado, y que las empresas tengan un conjunto de anticuchos con la OCE en Lima, eso no le corresponde al gobierno regional, porque cualquier empresa te puede denunciar por no permitir la libre competencia. De tal manera que aquí nosotros no hemos ido como Toledo con PPK, que sin licitación pública le entregaron la interoceánica a Odebrecht. Nosotros no tenemos eso. Y nos hemos sometido con toda tranquilidad a las investigaciones. ¿Cuántos años dura ya el proceso? Algo que está 5 años allí. 5 años. Y espero, y estamos... Ahora, pero hay una cosa, yo he hablado con gente de Cajamarca que no tiene ningún compromiso político, que son cajamarquinos de a pie, digamos, ¿no?
y que están preocupados porque Cajamarca se ha venido abajo. La situación económica es complicada y está claro que esto tiene que ver con la desactivación de proyectos mineros. Es decir, tú tenías una crítica a la manera como se está manejando el tema, digamos, en Yanacocha, ¿no? Pero han podido hacer se han podido hacer las cosas de otra manera, Goyo. O sea, para que el perjudicado no sea al final el ciudadano que es el que vota por ti. El pueblo peruano y tú mismo, Lucar, tienes que entender que esa es una gran mentira del Grupo El Comercio y sus aliados empresariales, con Graña, con Benavides y con el propio Estado, para mentirle al país. Porque en Cajamarca hay 5 mineras operando que no tributan por los privilegios tributarios. Sima Corona, Tantahuatay, Zanja, los 2 del Grupo Benavides, y Yanacocha, Pacasmayo, 5 mineras operando. ¿Y por qué el canon minero no aumenta? ¿Por qué la tributación no aumenta? Justo por estas leyes. Por eso a mí no me van a venir... Se cayó el precio de los minerales también. A mí no me van a venir a engañar, y al país no le van a engañar, y a los cajamarquinos no le engañan, que estas 5 mineras saquen todos los días mineral, la carguen por la carretera, veamos los containers, los contenedores o los carros encapsulados llevándose la riqueza sin ninguna balanza que pese cuántos llevan ni qué minerales llevan, y entonces le digan, pero el culpable de la pobreza es Santos, cuando sabemos que ninguna empresa minera reinvierte en la región. Tú no vas a ver ningún minero reinvirtiendo en agricultura, en ganadería, sino sacando dinero, llevándolo fuera. Cuando tú has tenido poder, una prueba sorprendente de lo que se puede hacer es lo que hizo Evo Morales en Bolivia. Se sentó y discutió. Y eso se prueba que es posible hacer las dos cosas. O sea, seguir explotando la minería y hacerlo correctamente y sentado y poniéndote de acuerdo. ¿Con qué documento legal discutes? ¿Un presidente regional puede discutir contratos mineros? No. ¿Un consejo regional discute contratos mineros? No. Entrega a mi chiquilay con un comité de proinversión sagrado, sacrosanto, que nadie lo critica, entre gallos y medianoche. Aquí hay un negociado de la patria. Aquí no se puede venir a los medios de comunicación, como muchos hablan, sí, saldo de culpable, en cambio allá, oiga, ¿cómo se imponen las bambas? ¿A balazos con estado de emergencia? No, nosotros obligatoriamente el país tiene que ser, aquí cambiamos esta constitución, debatimos los peruanos, porque ahora le dicen al país, vamos a hacer la reforma total del sistema de justicia. 10 personas en 10 días hacen una propuesta de reforma. ¿Qué hacen? ¿Cambiando modelos jurisdiccionales? ¿Cambiando modelos o sistemas de designación de jueces? ¿Esa es la reforma? Esa es una mentira, es una farsa. Es solo para engañarle a la gente, para calmarla. Porque una verdadera reforma debe incluir una reflexión profunda de la crisis, la designación y la formación de los jueces, el rol de las universidades con facultades de derecho, el rol de cada uno de nosotros en la sociedad. Goyo, eso discutimos acá todos los días. Y yo creo que no somos el único espacio. Todos los días hablamos de eso acá. Pero es que la clase política nunca está yendo por eso. No ha ido por eso. ¿O crees que te han hecho caso de que lo que estás diciendo? Tú le dices al Contralor, hagan esto, no te van a hacer caso, porque quienes han generado este caos, quienes han hecho trizas el Estado, no se van a reformar a sí mismos. Aquí estamos en un momento de una situación revolucionaria, de una situación de insurgencia de la ciudadanía. Acá dice, estás desatado así, la bataola en las redes, ¿no? Apareces tú y empieza la bronca. Dice si es verdad que si tienes una minera que se llama Coanza en Cajamarca, ¿eres empresario minero o no? No tengo empresas, nunca he tenido. Coanza, tú eres maestro, ¿no? Coanza es del señor Eduardo Rojas Guevara, que vive en San Miguel, en el Empalme, en Huchuquino, ahí vive el señor, y pueden averiguar. No tengo nada que ver con el señor, es cajamarquino, y lo que lo dicen lo saben. De tal manera, yo soy maestro, soy agricultor, no tengo empresas, no soy accionista de ninguna empresa, y tengo el alto honor de vivir tranquilo. Entonces, el tema de fondo que nos quieren distraer, a Santos lo quieren distraer, que deje de hablar pues de estos temas duros, porque le duele a muchos. Porque varios de los congresistas de Cajamarca nunca le han podido ganar a un candidato de Santos. O sea, son ilegítimos. Y nosotros somos los más golpeados. Un jurado nacional de elecciones que no te reconoce porque gana las elecciones. No te reconoce. Hace una norma anticonstitucional y te niega a asumir el cargo de presidente regional. Nosotros somos la región con más inestabilidad política porque nos dieron golpe de Estado. Y entonces hoy, cuando queremos participar en la vida política, hay que procesarlos, hay que enjuiciarlos, hay que decirles antisistema,
pero quienes están bombardeando el sistema hoy se queda demostrado que son los mismos que lo generaron. Gregorio Santos ha estado con nosotros. Ahora, de nosotros no te puedes quejar, ¿eh? Yo siempre discutiremos porque tenemos diferencias, yo creo en algunos puntos, no sé si insalvables, pero que nosotros estamos poniendo la agenda y que te damos derecho, te estamos dando de una manera absolutamente respetuosa el derecho a participar en esta discusión que otros tenían, de eso no te puedes quejar. No, yo creo que la que va a decidir finalmente es la gente, Goyo. Así es, efectivamente, efectivamente. Yo quiero muchas gracias por estar con nosotros. Convocar a los peruanos a mantenernos unidos y a buscar que ese cambio constitucional sea posible, sea viable, y es posible y es viable. Gregorio Santos, del MAS, ha estado con nosotros, del demonio, más o menos, para uno. No es para tanto, no es para tanto. Te voy a ganar la discusión, Goyo, te voy a convencer de cómo es posible que en los hechos como te voy a Allende, demostrar, como lo hizo Allende. O sea, Allende con mucha sabiduría. Te vuelvo a repetir, la minería fue clave para la transformación de Chile. No es el tema, esa idea es correcta. Lo incorrecto es las normas y las leyes con la cual te van a regir. Vamos a la pausa antes que nos corte la productora, que está muy molesta ahí, porque siempre me paso en la hora. Vamos a la pausa, vamos a regresar. ¿Quién viene, señora Magariño? Michela Ascueta, exalcalde de Villa El Salvador, con todo este revuelo, que hayan visto lo que ha pasado. El alcalde de Villa El Salvador que va a Villa María para que el hermano vaya. O sea, son cosas increíbles las que están pasando y esta crisis moral en el ejercicio de la función edil, ¿no? Vamos a hablar con Michela Ascueta sobre este tema. Y vamos a hablar también con el doctor Juan Carlos Sandoval, coordinador del área de alimentos de DIGESA, sobre este tema de la intoxicación masiva en Ayacucho. Regresamos, esto es Exitosa, la radio del Perú, y que le devuelvan la prisión preventiva al señor Graña. No es posible, una voleibolista, novia del señor Cuba, está presa, que es así, la última rueda del coche en el sistema de corrupción, y el socio de Odebrecht está en su casa. No se pasen, pues. ¿Para qué? Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. En medio de tanto escándalo, todos nos preguntamos, ¿el Perú puede cambiar? El Perú podrá lograr solo un cambio muy profundo si elegimos buena gente en lugar de los corruptos. Para cambiar a las instituciones, primero tenemos que cambiar a las personas. Entremos en contacto y logremos ese cambio juntos. Si unimos nuestras voces, si logramos escucharnos, si usamos nuestra fuerza, juntos podremos lograrlo. Quiero escucharte para encontrar contigo todas las soluciones que Lima necesita. Mándame un mensaje de voz a mi WhatsApp y yo misma voy a contestarte. Quiero estar siempre en contacto contigo. 999-999-595. El WhatsApp de la Capuñay. Avance informativo en Exitosa. Gareca piensa en Qatar 2022. Todos los detalles de la presentación de Ricardo Gareca como entrenador de la selección peruana de fútbol a las 12 del día con Manuel Rosas en Exitosa Noticias. Acoso sexual y despido. Mujer médico fue expulsada tras denunciarse víctima de acoso, hostigamiento y maltrato por parte de médicos del Hospital Arzobispo Loaiza. Envenenados con insecticida, 9 personas perdieron la vida por intoxicación luego de consumir puchero en un velorio en San José de Ucho, en Ayacucho. Pacientes más graves de los 40 que resultaron afectados fueron trasladados a nuestra capital y Arequipa.
Eso y más al mediodía con Manuel Rosas en Exitosa Noticias. Participa en el programa, llama y comenta en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter como @exitosap y en Facebook y en YouTube como Exitosa Noticias. 11:36. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Exitosa Noticias. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Este programa llega a ustedes gracias a la Universidad Peruana de Integración Global. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de admisión se realizará el día 30 de septiembre. Para informes e inscripciones, usted puede llamar al 275-0500. Repito, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. ¿Qué dicen las redes sociales? Judy Rodríguez, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, y buenos días a toda nuestra audiencia. Rápidamente vamos a revisar los comentarios en las redes sociales. Regresamos a la pregunta, por favor, recordemos cuál era la pregunta para esta mañana. ¿Crees que deben revisarse todas las prisiones preventivas de los implicados en el caso Odebrecht? ¿Qué opina nuestro señor Edgar Contreras? Que se revise y se corrija sin miedo. La cuestión es si los que deben hacerlo tendrán las suficientes agallas. Necesitamos un liderazgo más claro que respalde esta lucha contra la corrupción. Por otro lado, Michelle Sariza nos dice: antes de revisar prisiones preventivas que podrían atentar contra los derechos humanos, deberían acelerar las investigaciones y de una vez acusar para iniciar los juicios. La prisión preventiva puede ser un arma de doble cañón, dice. Por otro lado, ¿qué nos dice Robert Smith? Se deben revisar las prisiones preventivas y la comparecencia con restricciones. Susana Villarán, PPK, Ollantumala, Nadine deben estar presos, dice Robert. Y Richard, para finalizar, de hecho, Pablo Sánchez blindó a los intocables, dice, y nos muestra un meme con la fotografía de los dos expresidentes Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, pero acá también un personaje al que has hecho referencia de repente. Nicolás, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Dicho sea de paso, porque y eso es una señal de que han cambiado. Pedro Pablo Kuczynski pidió irse del país para atenderse por problemas de salud y un problema cardiológico. En el Perú hay los mejores cardiólogos del mundo. Hay equipos altamente sofisticados, desde clínicas privadas como la Clínica Delgado San Felipe, hasta salud como el Instituto Nacional del Corazón, el INCOR, donde hay unos médicos que son simplemente estrellas en cualquier parte del mundo. O sea que la atención, la que requiera, la puede recibir en el Perú. No se está violando ningún derecho, y si estén pidiendo que el señor haga la de Toledo, ¿no es cierto? Que es mandarse mudar y no volver. Está con nosotros don Michel Ascueta, bienvenido, exalcalde de Villa El Salvador. Gracias, Nicolás, un gusto poder conversar contigo, con la gente y, bueno, con todos los problemas que hay en el Perú, pero estamos ahí. Estamos ahí porque hay que recuperar espacios. ¿Sabes qué es mi lema, no? Ante la corrupción, limpiemos espacios. Si donde yo estoy, como dice el Contralor, no hay corrupción, bueno, me uno con el otro donde no hay corrupción. Porque si no, ¿dónde y cuándo vamos a terminar esto? No, cuando además escuchas las cifras, ¿no? Dice por lo menos 15.000 millones de soles al año nos están robando por corrupción. Más, como tú mismo dices, yo estoy seguro que es más. Porque además ahí no estás calculando todo lo que está perdiendo por ineficiencia. Por dinero que se gastó para hospitales que no se terminaron, carreteras que se hicieron mal, ¿no es cierto? Que se están rompiendo. Entonces, ¿no? Con el agua que hay ahora. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado, Michel? Tú has sido alcalde. Como 3 veces. Y voy a hacerlo ahora, de nuevo. Y ahora eres candidato nuevamente por UPP, entiendo, sí, ¿no es cierto? Creo que sí que hay una situación en Villa Salvador, en parte que me alegra, porque siempre Villa Salvador es increíble, la potencialidad que tiene nuestra comunidad, nuestro pueblo, pero realmente tenemos que dar un salto cualitativo nuevo. Y bueno, pero yo te pregunto, bueno, tú has sido alcalde y tú vives en el mismo lugar donde has vivido siempre, eres un hombre de clase media, pero no es la situación de muchos otros alcaldes que entraron con una mano adelante y la otra atrás y salieron millonarios. Terrible. O sea, ser alcalde en el Perú se ha convertido en un negocio. Mira, es peor. El otro día, ahora yo enseño en la Universidad de Villa Salvador. Tenemos una Universidad Nacional. Un día tienes que venir, ¿eh? Porque ha cambiado tanto Villa Salvador. Pero bueno, y me preguntan, profe, ¿qué diferencia hay entre la corrupción de antes y la de ahora? El problema real es que ahora las instituciones están corruptas. Tú entras a una institución para robar. Eso es lo triste.
¿entiendes? Tienes el Congreso de la República, tienes ministerios, tienes gobiernos regionales, gobiernos nacionales, tienes a empresas como hemos visto en Odebrecht, dedicadas a robar. Entonces el reto es grandísimo, el Poder Judicial, los partidos políticos, algunos, ¿entiendes? Es la institucionalidad que se ha corrompido. Entonces hay gente que entra así, pero con toda, en fin, no vamos a decir lisuras, ¿no? Que entran ahí realmente a robar, o entran a aprovecharse, entran a negociar. Pero sabes a mí lo que me sorprende, Michel, que estamos en medio de una guerra contra la corrupción, con lo de la Bajato, las confesiones, todo. Y esta campaña es una señal de que hay gente que no recibió el mensaje. O sea, la cantidad de gente que está pretendiendo llegar al municipio con la idea o al gobierno regional de que están yendo a robar. Pero mira, yo soy un poquito más pesimista, aparte que soy optimista por naturaleza, porque en las últimas décadas nos han metido cosas en el cerebro, hablo ya del conjunto de la sociedad, y la base social de la corrupción, ¿cuál es? Que la gente diga que robe pero que haga obras. Y yo en eso me indigna, que nuestros propios vecinos, los vecinos, no, que deje alguito, que siempre todos roban. Entonces yo digo con toda la cabeza muy en alto, ¿no? Que no todos somos iguales. Por eso esa consigna que tengo, unámonos, por favor. La inmensa mayoría de peruanos no somos ladrones, no somos corruptos, la inmensa mayoría. Y queremos además un Perú mejor. Entonces ahora, hay que fortalecer institucionalidad. Organizaciones, las han destruido, disculpa, han destruido las instituciones, las sociales. Tú lo sabes, ¿no? ¿Entiendes? El Perú era un ejemplo en América Latina de organizaciones sociales, comunidades campesinas, sindicatos, cooperativas, ¿no? Comunidades populares. No, bueno, además la gente se olvida de lo que significó este proceso de salida de los militares del gobierno y reinstauración de la democracia, ¿no es cierto? Que además no fue producto de una movilización como lamentablemente ocurrió. Nos enteramos mal y tarde, ¿no es cierto? De que había gente que quería que se fueran Fujimori y Montesinos, no porque querían moralizar el país, sino porque querían robar ellos, que es lo que hemos tenido luego. Sino en esa época donde hubo mucho de romanticismo y hubo mucho de ideas, en el final del gobierno militar, hubo toda una generación de gente que peleó porque el Perú fuera un país democrático, y el pago que le dieron a esa gente fue, despidieron 5.000 dirigentes sindicales, mandaron a la calle. El peor, claro, ¿no? Que sí. Y luego un desprecio y una campaña también contra todos los que queremos algo, ¿no? Porque enseguida que dices algo, enseguida ya te llaman de todo, ¿no? Y más aún si eres de izquierda, ¿no? Ahora, Michel, el tema o sea, este tema de Íñigo, ¿no es cierto? El alcalde de Villa El Salvador se lanza por Villa María el Triunfo, deja al hermano en Villa El Salvador. O sea, algo parecido está pasando acá en Chorrillos, donde el alcalde pone al hijo. Y otros a su esposa, dos ponen a sus esposas o a sus tenientes alcaldes, ¿no? Es que eso, de nuevo, hay que decir que el Congreso lo hizo mal. Yo estuve contra esas leyes, ¿no? Que permiten esa serie de cosas y bueno, no sé qué intereses también. Bueno, pero por ejemplo, en el caso de Íñigo, ¿no? le han denegado la inscripción en Pero todavía puede apelar al Jurado Nacional. Ha sido el jurado especial. Yo no sé si ya el cronograma no le da tiempo, ¿no? Pero que el pueblo evalúe. Yo siempre respeto mucho y me dedico a eso, a abrir los ojos y a volver a soñar no solamente Villa Salvador, sino un Perú democrático, un Perú donde todos vivamos con dignidad, que ha sido siempre una de nuestras banderas, y lo podemos hacer. Hay recursos, hay fuerza, hay potencialidad. Tú acabas de hablar de la juventud, extraordinario. Mira, tú sabes lo bueno de nuestra experiencia en Villa Salvador, que son 47 años, imagínate. Vamos a cumplir en lo personal 50 años ya. Vamos a celebrar la boda de oro. Pero bueno, mira lo que ha cambiado. Tenemos 4 universidades, casi nadie lo sabe. Tú dime qué distrito tiene 4 universidades propias. Una de ellas, la Universidad Nacional Tecnológica Pública, que la fundamos, ¿no? Con la comunidad, desde el Estado. Luego tiene la Autónoma, tienes la Científica del Sur, ahora ha entrado la UTP. Son 18.000 estudiantes universitarios en Villa Salvador. Nadie lo sabía. Cuando yo les invito inclusive al ministro. No, además hay una pujante. Ahora está de moda hablar de los emprendedores. Claro, y eso empezó ahí, en Villa El Salvador. No solo empezó en Gamarra, incluso otro día antes te puedo de contar, Gamarra. Claro, te puedo contar todos los aportes de Villa El Salvador al Perú. Y por eso me da cólera un poquito de tristeza cuando se rebajan objetivos. Villa El Salvador va a ser la capital económica, social, científica de Lima Sur. Estate seguro, ya lo tenemos, ¿eh? Y lo podemos hacer. Pero además también con los profesionales jóvenes, con organizaciones serias
que las han destruido. No, pero no solamente tienen universidades, tienen un parque industrial. No, por eso tienen el canal de televisión. Todo, que era, no solamente eso, es verdad, y hemos seguido realmente avanzando. Sinceramente, por ejemplo, tuvimos una reunión con los rectores, que los he convocado, para ir creando ya el centro, o más que el centro, el parque científico-tecnológico. No hay ninguno en el Perú, tú lo sabes. O sea, Ecuador tiene 2, Colombia tiene como 8, Chile no sé cuántos. O sea, para que veas, y eso lo vamos a hacer más allá de alcalde, ¿no? Hemos estado haciendo también, el tren nace en Villa El Salvador, gracias a que yo firmé el terreno, ¿no? Y es una alegría, ¿te imaginas? Ahí nos sacaron volantes, nos sacaron todo, ¿no? Pero ¿dónde nace el tren? ¿Y dónde están? Todos los talleres están en el parque industrial. Y por eso nace. Y ahora mismo están mejorando la estación también con una gestión nuestra. Yo no soy alcalde, pero hemos recogido firmas con todo porque en invierno era la peor. Pero quiero decir todo lo que se puede hacer. Claro, pero además lo extraordinario, la elección más importante de Villa El Salvador, de la CUAVES, como se llama, la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador, era, y yo creo que eso nunca debió perderse, un proyecto autogestionario en el sentido de participación activa y comprometida de la propia gente. Y con un proyecto integral. No de renunciar a tu ciudadanía, sino ser ciudadano en serio, participar en y presente en la historia nacional, o sea, no una isla. Porque Villa El Salvador, para lo bueno, lo malo y lo feo, en estos últimos 47 años hemos estado presentes en los 47 últimos años del Perú, que todos los distritos no lo hacen. Todas las comunidades no. Para lo bueno, lo malo, hemos luchado contra el terror, hemos defendido la democracia, defendemos los derechos humanos. Bueno, es presente, ya digo, y es una alegría, ¿no? Una alegría que incluso significó la sangre de gente espectacular como Marilena Moyano, ¿no? Mayor Perkovic, el matrimonio Pantigoso. Bueno, sabes que es otro tema. Pero lo hemos dado la cara. Y ahora queremos también recuperar todo lo bueno, adelante, ¿no? Y bueno, actualmente el señor Íñigo, el alcalde, tiene mucha suerte. Mira, nada más te voy a dar un ejemplo. El último periodo mío yo tenía 7 millones para obras, ¿no? Él tiene 75 millones al año. Eso la gente no lo evalúa, ¿no? De cómo, pero gracias a que en Villa El Salvador hay parque industrial, hay otras 2 zonas industriales, la Panamericana Sur, hay 4 universidades, hay empresas ya muy grandes que también ahora ya pagan sus impuestos. Y eso lo hemos hecho. Entonces hay que ir por ahí, Michelle, generar economía local. Te deseo mucha suerte en esta campaña y te juro que me da gusto de que gente decente como tú esté tratando de cambiar las cosas. De cambiar las cosas. Porque también puede haber alcaldes decentes en el Perú como el señor Michel Ascueta. Como el equipo nuevo. Que me da... Gracias. Además te voy a dejar una reflexión. Estás paradito, condenado. No te voy a preguntar cuánto lo tiene, pero son trabajos sueltos que te van a gustar, ¿ah? Con el prólogo de Max. Con el prólogo de Max Hernández. La verdad que le agradezco mucho. Lo voy a leer. Ahí está todo un resumen de lo que se ha hecho y lo que queremos hacer también, ¿no? Michel Ascueta ha estado con nosotros. No sabes el gusto que me ha dado reencontrarme contigo, Michel. Gracias, Nicolás. Y lo bien que estás. Nos vamos con Sofía Gallegos. Villa María El Triunfo está adelante, por favor. Gracias, compañeros, por el pase en estudios y hemos llegado hasta el distrito de Villa María del Triunfo, donde a estas horas, producto de las lluvias que se han registrado durante la mañana, ha generado gran concentración, charcos de agua, lodo, lo mismo que esto está generando bastante incomodidad y preocupación por algunos vecinos. Señora, bienvenida, Exitosa. A ver si nos comenta un poco, es de todos los días. Sí, esto es de todos los días. Comentarles simplemente la dificultad y bueno. Ahí vemos, por ejemplo, ese tico pequeño, tiene dificultad para avanzar, de repente usted llega a la esquina y quiere cruzar, va a tener que saltar para llegar hasta la otra parte. Seguro, seguro, y no es solo eso. Cuando pasás al lado de la vereda viene algún auto, pasa a velocidad y te enchastra todo. Se puede registrar hasta incluso un accidente. Señores, cuéntame, ¿cómo hacen ustedes como vecinos para lidiar con esta situación? Veo que lleva puesto unas zapatillas. Sí, zapatillas, o a veces si está muy anegado tenemos que ponernos unas botas de agua, unas botas de goma, perdón. Señora, muchísimas gracias por conversar con Exitosa de esta manera. Entonces hemos escuchado a los vecinos de Villa María de Triunfo. Informó Sofía Gallegos para Exitosa. Muchas gracias, Sofía, y ahora vamos con nuestra secuencia Primero tu Salud. En Exitosa presentamos Primero tu Salud.
gracias a Dafi Salud, la red de policlínicos más grande del Perú. Esta secuencia llega gracias a Dafi Salud, que brinda más de 33 especialidades médicas en Dafi Salud del INSE. Anoten, queda en la Avenida Militar 1962 y tiene el siguiente teléfono, 4700-856. Repito, 4700-856. Dafi Salud en Lince. Y vamos a hablar de algo que es importante y que ha provocado un tremendo drama esta semana, que es lo de Ayacucho, el envenenamiento masivo. Más de 100 personas resultaron envenenadas. Está con nosotros Juan Carlos Peralta, coordinador del área de alimentos de Digesa. Bienvenido. Muy buenos días. No está claro lo que pasó ayer, incluso habían rumores porque entre los fallecidos había un candidato a alcalde, que esto hubiera podido ser un acto incluso criminal, pero lo cierto es que lo que ha habido es un descuido con respecto a la potencial contaminación de alimentos, ¿no es cierto? O sea, y esto nos lleva a cómo se conservan los alimentos, es decir, en lugares donde, por ejemplo, hay el riesgo de que haya contacto entre pesticidas y insecticidas y productos alimenticios. O sea, ¿cómo enfrenta uno situaciones de riesgos como estas? Justamente, si bien es cierto, nosotros en estas zonas rurales, pueden almacenar justamente plaguicidas. Tenemos un problemita con su micro, doctor, lo vamos a arreglar inmediatamente. Yo creo que ya está. ¿Estamos o no estamos? Yo creo que hay que perder el miedo a estas. La gente se pone nerviosa cuando hay problemas técnicos, pero ocurren hasta en las mejores familias. A ver. Bueno. Ahora sí estamos. A ver, muchachos, pónchalos para que se vea nuestro equipo ahí. Estamos con el doctor Juan Carlos Peralta, coordinador del área de alimentos de Digesa, y usted nos está hablando de que, por ejemplo, en zonas agrícolas donde hay el riesgo de que se almacenen productos alimenticios cercanos a insecticidas o a pesticidas, ¿no? Sí, justamente hay probabilidades que los plaguicidas que son utilizados, al momento de ser utilizados, estos utilicen utensilios, que también hay la probabilidad que estos mismos utensilios donde se han utilizado la preparación de los plaguicidas sean utilizados también para los alimentos. Entonces, generalmente va a haber un efecto residual de esas. Claro, o sea, por ejemplo, cuando se usa un envase para echar el pesticida, mezclarlo con agua, se usa una cuchara, se usa el pesticida, se le pega una limpieza con agua, eso no es suficiente. No es suficiente. Ese utensilio debe ser exclusivo para tal fin, para la preparación solo y exclusivamente de los pesticidas o plaguicidas, ¿no? Ahora, justamente también hay otra probabilidad de contaminación cruzada que puede haber, que es el almacenamiento. Generalmente, si tú almacenas las materias primas con las que vas a preparar tu almuerzo, tu desayuno, lo almacenas al lado de plaguicidas, hay la probabilidad de un alto riesgo de que estos puedan verterse, puedan derramarse accidentalmente y no se puede dar cuenta, ¿no? Y estas materias primas utilizarlos en la preparación de los alimentos. Y evidentemente ahí viene la contaminación cruzada, ¿no? Entonces también hay que tener, las siguientes recomendaciones son que estos plaguicidas tienen que estar bajo llave y ser utilizados justamente por una persona responsable que sepan de las precauciones del uso del mismo. Generalmente estos plaguicidas tienen en su rotulado, estos plaguicidas tienen un envase y tienen que conservarse ese envase porque es importante. Normalmente en el envase está la advertencia de que esto es un producto venenoso. Exactamente, y que es tóxico, altamente tóxico. Ahora, si uno agarra un pesticida con la mano, que es algo que puede ocurrir, o se contamina al hacer las mezclas, porque normalmente lo que ocurre es que se mezcla con agua y se usa para riego, ¿no es cierto? Entonces, si una persona tiene las manos contaminadas, mucha gente acostumbra simplemente lavarse con agua, pero el plaguicida, ¿cómo se elimina de manos, por ejemplo, que han sido contaminadas, o de un utensilio que ha sido contaminado? Generalmente en el utensilio es más difícil, porque el utensilio tiene poros igual y es más complicado. El de las manos, justamente, si uno ha utilizado un pesticida y ha agarrado con las manos, tiene que lavarse, desinfectarte con abundante agua durante
durante por lo menos 15 minutos a más inclusive, ¿no? Pero generalmente el uso o la manipulación de un pesticida o plaguicida tiene que ser con una indumentaria adecuada y apropiada. Tienes que usar guantes, ¿no? Tienes que usar guantes para tal fin, tienes que usar lentes de seguridad y una mascarilla para gases tóxicos de ser necesario y una indumentaria impermeable, que eso es lo que se recomienda, justamente para que el que lo prepara no se intoxique. Si bien es cierto, es una intoxicación, puede ser una intoxicación leve, solamente por aspirar o por la piel, por el contacto, ¿no? Pero cuando hablamos muy diferente sobre la ingesta, si la ingesta es sumamente más grave. Eso te mata. Exactamente, y hay tiempo, depende. Porque de la además una pequeña cantidad puede matar mucha gente, ¿no? Exactamente, depende de la dosificación. Entre más consumo, mayor dosis de un insecticida, desinfectante, o mejor dicho, de un plaguicida, puede ser más acá letal. lo que puede haber ocurrido es que han usado una olla para preparar la mezcla del plaguicida, luego han lavado esta olla con agua y la han usado para preparar algo para beber o para comer, y esto aparentemente ha contaminado a la gente. Es una de las posibilidades. Es una de las posibilidades, y como le decía también, la otra posibilidad es de que no se hayan dado cuenta de que el almacenamiento del plaguicida y la materia prima han estado juntas y ha podido derramarse accidentalmente. Nadie se ha dado cuenta y han utilizado esa materia prima para la preparación de los alimentos. Ahora, esto es uno de los riesgos, y ahí ¿qué hay que hacer? Hay que volar a un centro médico cuando uno está intoxicado. Exactamente, por eso es muy necesario de que si se identifica este tipo de intoxicaciones, la etiqueta de esa plaguicida, si es que lo usan, ¿no? ¿Por qué? Porque eso... Para saber qué es lo que ha pasado, exactamente, ¿no es porque esos tienen principios activos para tal, y eso te lleva a una hoja de seguridad, ¿no? Que se puede descargar, que está en línea, ¿no? Y evidentemente hasta pueden dar el antídoto en sí para ese principio activo, pero el tiempo es primordial ahí. Claro, mientras te pones a descubrir qué cosa es lo que pudo haber provocado la intoxicación, la gente se te empieza a morir, como ha pasado en Ayacucho, donde además ha sido dramático porque ha sido la evidencia de la crisis de nuestro sistema de salud, ¿no? No hay niveles primarios de atención, los hospitales son pequeños y están saturados, o sea, toda la cadena que hemos tenido que enfrentar. Ahora, hay otros riesgos de intoxicación, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, se ha hablado en estos días del uso de productos congelados, que tú, por ejemplo, congelas una carne, la descongelas, te comes una parte y la vuelves a congelar. Eso es... Claro, ese es un uso inadecuado, inapropiado, ¿no? Si bien es cierto, la carne viene ya con su carga microbiana, en sí, una carne congelada, ¿no? Se congela y ahí, cuando al momento de la descongelación vuelve otra vez son horas que vuelven, si pasan las horas vuelven a incrementarse su carga microbiana. Y si la vuelves a congelar, estás congelando todo eso con su carga microbiana que ya después del descongelamiento ya la tuviste. Y ahí vas a correr el riesgo de que sí, evidentemente puede causarte daño si es que esa carne no está bien preparada también. Ahí muy importante también la cocción, porque muchas veces viene el término medio, como lo quiere, en el caso de ese tipo de preparaciones. Pero si es bien cocida, hay... Pero la recomendación en principio es que si tú tienes una carne congelada, la descongelas y tienes que consumirla, no la puedes volver a congelar. No la puedes volver a congelar, exactamente. Ahora, y los productos, porque hay mucha gente que agarra y dice, esto, fecha de vencimiento, se pasó... O sea, son importantes la fecha de vencimiento de los productos. Sí, o hay un rango... Porque yo siempre discuto eso con mi mujer, me dice, no, las empresas te ponen los plazos, pero tú puedes usarlo 15 días, un mes después. Mejor no. Justamente es para ello las fechas de vencimiento, porque ahí va a permitir de que, bueno, ese es el límite de consumo. Posterior a ese límite ya se va a correr un riesgo. Hay una probabilidad de que te pueda causar daño o no. Pero ¿por qué corrernos el riesgo? Para eso está justamente la fecha de vencimiento. Porque alguna gente agarra, por ejemplo, un producto con moho. Confieso que a mí me ha pasado, ¿no? Abro un pan y de repente tiene hongo, lo limpio un poco y me lo como. Y dice que eso te puede hacer un daño terrible, ¿no? Sí, generalmente los mohos pueden generar una toxina. Claro, porque tú, digamos, estás eliminando lo que ves. Lo que ves, pero generalmente la toxina de repente no la ves y ya te la estás consumiendo, y eso peor, o sea, te va a causar un daño... no sé, un daño más grave de lo que te ha podido causar. Ahora, no tomamos todas las precauciones que deberíamos con respecto a estos temas, ¿no? Sí, si bien es cierto, el consumidor, o nosotros, o bueno, yo también como consumidor veo al momento de adquirir mis alimentos, veo siempre rotulado.
¿no? Veo el rotulado y digo, son los ingredientes, de repente soy alérgico a algo, de repente soy alérgico a la leche, al huevo, a la soya, y tengo que leer el etiquetado, que es muy importante. De repente si tiene un registro, si es un producto industrializado, tengo que ver el registro de Digesa o el registro de Sanipesa en caso de productos pesqueros, ¿no? Entonces es muy importante la información del rotulado, del etiquetado, y saber, pues, ver el lote, ¿no? La fecha de vencimiento, como le decíamos, ¿no? Eso es lo que tiene que ver el consumidor antes. Sí. Y lo principal, como viendo al caso, ver que después de adquirir los alimentos, tener un lugar exclusivo para almacenamiento de alimentos, su dispensa, pero solamente exclusivo para tal fin. De repente tienes detergentes, tienes desinfectantes en casa y quieres almacenarlos juntos. No, hay la probabilidad de que estás exponiéndote a un riesgo siempre. Exactamente, ¿no? Un descuido o cualquier cosa y puedes terminar contaminando tus alimentos con algún producto que puede ser altamente tóxico, como aparentemente ocurrió en este caso, ¿no? Bueno, lo vamos a saber, ¿no? La policía de investigación criminal es muy eficiente para estos temas, ¿no? Yo le agradezco muchísimo al doctor Juan Carlos Peralta, coordinador del área de alimentos de Digesa, y creo que sus recomendaciones son en estas circunstancias absolutamente pertinentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Terminamos por hoy con nuestra secuencia Primero tu Salud. En Exitosa hemos presentado Primero tu Salud. Llegó gracias a Dafi Salud, la red de policlínicos más grande del Perú. Yo me despido hasta el día de mañana, los dejo con el señor Manuel Rosas. Viene la conferencia de Ricardo Gareca. ¿Estará o no estará Edwin Oviedo en la conferencia? ¿Va a usar o no va a usar la renovación del contrato de Ricardo Gareca como escudo para protegerse? Vamos a ver qué cosa me dice, señor Alvites. Va a mandar un audio, dice, qué bueno. Manuel Rosas estará con ustedes inmediatamente. Muy buenas tardes, hasta mañana. Hemos presentado Nicolás Lucar en Exitosa.